especial para todos los infelices. El que no se levantó feliz, que vuelva y se acueste. Eso. Renier. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran hoy? Chicas, para ustedes. Don Dai. Oye, qué buena blusa, amor, me gusta. Gracias, es de Tipo Mare. Bruno Mars. Chicas, para ustedes, de lo que han podido ver, ¿quién baila mejor de los hombres? Tú sabes, ellas ya tienen a uno. O sea, ¿Quién les parece que baila mejor? Ya yo tengo mi ganador. Andrés baila muy lindo. ¿Escucharon eso? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Que Andrea dice que ella ya tiene a su ganador. Añañay. Todos bailan muy bien, De los pero... labios rosas. Mi pelo está grande como la cantidad de secretos en esta casa, déjame decirle. Oye, Rey, ¿cómo es el ejercicio? Mira, no, ese es el de Don Dai, ese es el de Don Dai que dice que no toca el piso con la cara y lo toca. El mío se llama la langosta. En la discoteca puso el piso, la cara. Una colilla de cigarro. Don Dai, pero quítate la capa. Ve la reacción. Te paso El paso de Don Dai es el que acaba de hacer Alejandro. 3 años para poderlo hacer. Cuidado, no lo intenten. Hazlo acá. Todo vaya. Viste. Cuidado, se va a romper algo. Cuidado, se va a romper otra mesa. Aquí tenemos un plano abierto, tranquilo, acá está el plano abierto. No conocen de tele. Mira, ve. Ay, No hagan eso en casa, por favor. No lo intenten en casa, por favor. Niños, si están viendo esto, no lo intenten en casa. Salgan de la casa, en la calle hagan. Niños, si están Pero en la viendo casa esto, no. Niña, sí sabe. Ok, primero para hacer este paso tienes que apretar el Justin Hilton. Una apretada de Justin Hilton. Una vez que esté apretado el Justin Hilton, pues viene el paso. Justin, ¿qué es eso? Justin Hilton, pues así se le dice para no decirle lo otro. No, tienes que estar con estilo, tienes que estar con... Bro, ya, pero pero ella ya, es alfombra, para eso te la abrimos aquí. Mira, ¿ves? Sí, Vienes con flow. Si ves a una gata, la miras, mirada matadora en cámara lenta. Ajá. Ponle musiquita a Don Y Dai, ahora ponle viene, musiquita. Hip hop. Ponle música. Ponle hip hop. Mira, ve. Y ahí tú pones así. ¡Hola! Bien. Su cara nunca choca el suelo. Aprieta el Justin Hilton. Su cara no choca el suelo. Estoy sorprendida. yo ya con esto que me enteré estoy bastante molesta. Y estoy segurísima que me lo va a negar si se lo pregunto. Mi mente cambió, mi perspectiva cambió. Pero no es cualquier cuarto rojo, porque no todos. Va a haber una urna con unos papelitos en forma de corazón. Esta chica, porque definitivamente la quiero conocer más. A los chicos. Y acá tengo a las chicas. ¿Será match? Ella me estaba limitando a mí. Hombres y sus chismes y sus... Estaba sintiendo demasiadas cosas demasiado rápido por Andrés. Literalmente, No es que me vale, no, sí no te es vale, que me vale, sí no es te que me vale. vale, es que yo soy, no sé si soy tonta o soy demasiado buena. Tengo claro lo que quiero. 100%, mis sentimientos siempre han sido honestos. Es un sub y baja esta casa, te voy a dar tu No espacio. es esta casa está perfecto, es esa casa. Y me dijo, no puede ser posible que sigan hablando esas cosas de mí. Chicas, ¿ya han pensado a quién votar esta semana? Porque sabemos que ustedes organizan el voto, ya saben a quién Obvio. votar. Lógicamente. A mí. Nominado a Si enamorarte no te de ella. decides, el próximo serás tú. te vea. No. Ah, Ya empezó a sudar, ya empezó a sudar. ¿Qué me hacen sudar, chicas? ¿Por qué dicen a mí? Nosotros no organizamos, sino que si las mujeres nos sincronizamos con la menstruación, nos sincronizamos con los votos también. Exacto. Eso Aquí no te todas lo ya cree estamos nadie, sincronizaditas. Mari. Ustedes son bien organizadas como las hormiguitas y está bien, pues le voy a decir algo, vamos a copiar su estrategia porque esta semana nosotros también vamos a ponernos de acuerdo para votar a una. Manos en la cintura. ¿Qué más, profesor, Sí, quiere es que muy me- alta. Y si es bajita, Si si es es bajita. bajita. Brother, si es bajita. Mira Shirley, mira Shirley. Tienes que hacer el Como split, que se brother. está decepcionando Shirley. No, mira. Te tienes que bajarte. Si es bajita, te Y si es bajas. alta, y si es Y si es alta, pues te trepan en un escalón. no. Ya. Si es No hay chapa. break. ¿A quién va a agarrar del cuello? Oiga, me Así, perdí. lo agarro. Soy así. Me perdí en la A ti no. conversación. A ti, yo me imagino a
aquí agarrado. A ti te va a agarrar del cuello y va a tener todo A tu ti control. no, a nadie aquí. Oigan, ¿vieron ese movimiento tan sexy de A ver, es muchacho? que tú lo viste, mamacita. No, yo lo vi muy Se bien. mueve bien el muchacho. Vaya, Hoy en el cuarto rojo te tocó. Hoy le voy a decir, El no baile. hablemos, hoy no hablemos, solo bailemos. Esta Mariela me gusta. Esta Mariela. Mariela sí me gusta. No hablemos, que el cuerpo hable. Hoy anda bien. O sea, tomó en serio los consejos de Shirley, eso me tiene muy feliz. Son bromitas, oye. Tomó en serio los consejos de Shirley, que se la relaje, que ya no sea tan apretada. Me escuchó. Mi querido Donday, tenemos conmoción en la casa de las chicas y los chicos porque ha llegado una persona nueva. Uy, sí, de verdad que qué conmoción, porque a su primera cita, adivinen a quién citó, al más guapo de la casa, o sea, yo. Eso está increíble, definitivamente yo necesito saber con el implicado qué fue lo que pasó en ese cuarto rojo, así que Chechepo, puedes trasladarte aquí directamente a nuestro estudio y hacer un traspaso entre la cámara y el público y el presentador y saber qué fue lo que pasó. Chechepo. La unidad móvil ya no es unidad móvil, ya ahora es unidad de estudio. Necesito que usted me conteste la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con la señora que es gris? No tan gris porque es blanquita, pero sí, ¿Usted le va a dar color? Pues se puede. Se puede. Me siento anonadado. Y vamos a ver directamente con la Andrea ficticia qué fue lo que pasó. Bueno, le vamos a decir, vamos a ver. ¿Usted qué opina de las acciones que está tomando Donday y de que llegó la señora sin color, o sea, gris, para quitárselo a Donday? Bueno, yo creo, Palpi, que Ecuador tiene todo para que pueda arrasar con todas. Yo creo que él puede, pero Ecuador, no te olvides de mí, que yo no voy por la vida así. Como yo no hay dos. Yo lo puedo decir así nomás, no te lo tomes personal, eso sí, porque soy una persona que dice las cosas sin decirlas. Porque si tú no lo entiendes, no te lo he dicho, pero con los ojos se dicen todo. Ecuador, ubícate. Colombia, de lo que te perdiste. Así fue nuestra información. Es increíble lo que ha pasado últimamente en la casa de los chicos y las chicas con todo esto. Ah, se dice que la señorita Gris tampoco no es que solo citó a Donday al cuarto rojo, sino que vino a la trampa del lobo. Y el lobo le dijo, ¿qué te parece si nos vamos a tomar con estas palabras un vasito con agua? ¿Qué es lo que, manito? Son palabras, no lo digo yo, lo dice aquí mi gente. Cuidado, van a estar pensando que Donday se Un inventa tema todo. bastante complicado para nuestro noticiero PA News. Definitivamente las tácticas de seducción se ponen a prueba, definitivamente, para poder lograr un buen gusto por el agua. Lo bueno de todo esto es que las carreras no solo tienen un inicio, sino tienen un final. ¿Qué caballo llegará al final? Solo lo sabrás por Noticiero. Cositas. PA News. Esto fue el flash informativo de la semana. Así que muy buenas noches a todos ustedes y nos vemos la próxima semana con mucha más información. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pa, 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 pa. ¡Qué risa! ¿De dónde saca tanta chabacana? ¡Qué terrible! No hay cómo superar eso, hermano. No hay forma. Eso es genial. Felicitaciones, de verdad. Para la próxima, tal vez. Ay, no sale. no. Wow. Ay, Dios mío. Ahora me siento estúpida por diciendo de un jueguito de dar vueltas. Tenemos que hacer algo mejor. Vamos a planificar. Vamos, Claro. chicas, vamos. Vamos. ¿A dónde vamos? Vamos No, a invitarlos pensar. a todos. Piensen. Pero no tenemos tantos papeles tampoco. No, no tiene que ser eso, algo diferente. Vamos a pensar. Tenemos que ganar el juego. Vamos a pensar. Qué risa. Ya no se puede dejar ganar por su macho. No, jamás. Las mujeres. Mira, se acaba de enamorar más esta rojita. Ha llorado de amor. De felicidad. La Piensen. felicidad igual amor. A ver, Yo también la veo. Es que la veo. Yo también. hagamos un... Ay, y a mí me dice que me pasa. unas interpretaciones. No, No sé. no. Solo vos De sos ladito, actriz, amiga. Pero todos ustedes también. grande se sale una No. colita. por Oigan, todo ¿ya de se lado. dieron cuenta No te la que toques María porque te la Emilia bajo. Ceballos desde hace más de una semana y media no ha dicho
Es que, como saben, yo en mi trabajo de actriz, y oigan, es que como saben, yo soy actriz, es que cuando a mí me toca trabajar y yo soy actriz, Novelas. porque yo soy actriz. Ya me decía que me ibas a clavar el puño. Bravo, Ya bien, me bien decía hecho. que me ibas a clavar la estaca por la espalda. Bravo, bravo, Es bravo. víbora esa. ¿Cómo era que decía? Que cuando nosotros trabajamos en novelas, cuando yo estoy en los estudios, cuando no sé... Mi hija, lo extraño. Aquí soy muy yo. Ya es hora de que me ponga un personaje. Cierra las patas, hermana. Diría mi madre, así no te crié yo. Discúlpame, mamá. ¿Quién van a citar? Obviamente ya saben, ¿no? Tú ya sabes. Ah, no, Melissa. Jessica es la ya gran di a quién incógnita. vas a citar por el amor a Jesucristo, Mariela. nuestro Señor. Es que voy a improvisar. Cuando yo llegue allí Vos, no tengo a Jessica nadie es la gran concreto. incógnita. Ajá, yo les voy a decir, o sea, eso va a salir, Vanessa me va a preguntar. Así que todos No, lo van a Shirley saber, también pero es muy yo se lo voy a incógnita. decir cuando venga No, no definitivamente. Pasa que yo todavía no sé un nombre específico. Yo voy y te juro como el primer... lo que... Yo voy Pero es que más ya o tenías menos. a alguien. Obvio, nadie de pareja que tenga pareja más o menos que yo entienda. ¿Y tú? gracias. ¿Y tú, tóxica? Alguno que tenga pareja estable. ¿Y por qué volteas a ver a Mariela? No, para nada. Yo no estoy mirando a Mariela. Lo que pasa Alguno es que no tenga pareja, dijiste, a Diego. Alguno que tenga pareja estable, dice. Yo sí citar a... Uy, yo sí citar a Diego, la verdad. ¿Para qué? Es chévere. Sí. Es un ¿A quién? tipo chévere. ¿Qué yo? Para conversar, sí, Diego es un tipo chévere para conversar. Pero si no lo traes ni un No, ni un poquito, no lo voy a hacer. Para que sea una sorpresa. Sí, porque como amigos, ¿para qué? Vienen acá todos y puedes convivir con amigos. Exactamente. Ay, sí, citen a Diego. Exactamente. O sea, pero es que si lo quieren solo como amigo, no. Y si algún día nos ponemos de acuerdo y todas citamos a la misma persona, Ay. No. A ¿te Diego. imaginas? Todos a Diego. O sea, estaría chido si hubieran pocos hombres, así los días sería como, y terminaríamos rápido con todos, pero no, son muchos. Por y nunca favor, terminaríamos. hay una para cada una. Al mismo, así a cada rato. Si hay uno Tipo para cada Reinier, una, yo porque Reinier, quiero por el todas de las citas que no ha ella. tenido, Reinier. Reinier. A cada rato. ¿Qué pasa? Pero ha tenido menos citas, creo que Diego. Diego ha tenido menos citas que Reinier, sí. No, sí. Diego es el que menos citas ha tenido, creo. Bueno, yo voy a citar entonces a Rey. Después de todo el viaje, ella como que cambió, porque Sintió esa conexión. sintió la conexión y no fue correspondida. No, en realidad, o sea, yo conversé con ella después del viaje y durante el viaje y todo el tiempo lo que hablamos fue como que sí, o sea, ella misma también me lo dijo, que estábamos haciendo una conexión de amigos. O sea, por mi parte, ya yo lo dije, yo no estoy buscando ahorita algo con alguien porque en realidad pienso que acabo de salir, no una relación, porque no tenemos una relación, pero estaba conociendo a alguien y me había lanzado del todo. Entonces siento como que yo gasté ya mi energía en eso, ahorita quería como relajarme, conocer a las chicas, ver si en verdad conectaba con alguien. Y pues nada, en realidad, o sea, yo no voy a decir, dije, ay no, amor no, jamás, no sé qué, porque en realidad sería como ser hipócrita decir eso, porque Y sí me nunca cae se muy culpa bien. del cielo, hermano. Pero en Nunca realidad culpa todo del lo que cielo. pasó durante el trip y todo lo que yo he estado como con ella hasta ahora, yo la quiero mucho, pero como mi amiga, pues como que le confío mucho, siendo una persona que me inspira mucha confianza, me cae muy bien y sí tenemos muchas cosas en común, pero como que no la he visto como con esa parte de ¿sabes? Como mucho Mira aquí, que las con chicas Loto. hicieron referencia a eso y es que para ellas puede ser complicado que tú te vuelvas a abrir un poco después de la situación que viviste con Andreina, ¿ves? porque estaban Más que contando todo de porque todo. vieron estaban platicando eso, ¿ves? que tú estabas entregado. Jessica dijo eso, que ya te abriste mucho y como que no fue muy correspondido, entonces como que ya no vas a tener el mismo... La misma disposición. esa para otra chica. Por ejemplo, es decir, le cantaste una canción. O sea, en realidad, en parte sí, porque yo sí me abrí bastante personas que no me voy a volver a abrir. O sea, a eso me refiero, como que yo ahorita estoy en un momento en el que estoy pensando muchas cosas acerca de todo lo que pasó, tanto con Andreina, con todo lo que ha pasado en la casa. Entonces, simplemente como que ahorita yo no ando pensando en que, ¿sabes? Voy por esta chica. O sea, si alguna chica llega a gustarme y me siento atraído, tampoco me voy a frenar, me explico. O sea, yo vine aquí a conocer gente, yo no me voy a quedar por el piso como que, ay, se fue Andreina. Y al final incluso Andreina, ustedes saben cómo terminamos Andreina y yo, de que no fue como que... Eso tú ya no estabas tan interesado. Ya. O sea, estaba molesto con todo lo que estaba pasando. No te voy a mentir, cuando ella se fue, nosotros tuvimos una conversación donde fue como el cierre de que hablamos y ella incluso me dijo, Miguel, yo sé que tú vas a salir en la casa, conoces otra gente, yo no tengo ningún problema, yo no me voy a molestar por eso. O sea, a lo que voy. Fue muy madura ahí. Y ahí es donde digo, como que yo terminé bien con Igual lo eso. iba a hacer, no es que la va a esperar 4 meses y... Renier, te
¿Te hizo el baile y todo? No, a mí no. No. A mí me trató súper serio. Lo que pasa es que te voy a contar algo. Él y yo, una vez yo fui a la casa de los chicos y él me hizo una broma que a mí no me gustó porque él se me acercó así, súper cerca y me dio un pico acá y me dijo, es que cuando veas a Andreina, o sea, la chica que se fue, le das un beso de mi parte. Pero después él me dijo, es que esta es la parte donde la recortan y se la muestran a todo el mundo, o sea, para que pensaran que nosotros estábamos como súper cerca. Entonces me quería espantar el ganado. Entonces yo, pues no, o sea, yo me alteré porque yo no sé, pues no sé, no estoy acostumbrada como a tanta proximidad, a que me hablen tan cerca o a que me hagan eso. Y pues lo traté como mal. Bueno, sí, tal, no, sí, súper mal. Y pues evidentemente el man pues se alejó y yo, pues cualquiera se aleja. Claro. Pero- Más que te sintió así como que no, lo paraste. Pero o sea, en no es seco. porque no me gustara, sino porque, o La sea, actitud en ese momento que de realmente recién te me había molestó, conocido. o sea, sí, porque yo pues, yo no sé, yo soy como que me cuesta mucho ese contacto físico, pues a cualquier mujer no le importa que él se le acerque, le Claro. baile, pero a mí me hace sentir como, no incómoda, sino que de pronto me siento nerviosa, no sé, entonces fue más que todo eso. Y no lo conocía, pero estos días que lo he visto, pues me ha parecido chévere la actitud. pues, Es tranquilo, la verdad. muy tranquilo. Y muy lindo sí. para que. La verdad que tiene una mirada así como que te voltea a ver con los ojitos chiquitos, así como que bien lindo. Sí, él es No sé. lindo. De pronto sí, dalo a ver qué pasa. Y yo la verdad estaba como, pues estaba pensando que ibas a hablar con otro chico, pero pues después dije, no, pues es que de verdad uno tiene que conocer a todos. Y mi punto es nada más como que lo sepa, que se entere. Y Mira quién habla, me gusta. Que lo Bien sepa, dicho. que se entere y pues nada, o sea, me voy a escuchar muy estúpida si le digo aquí estoy. Pero sí es algo así como de que pues sí me interesa, si solamente quería que lo supieras por mí, sé que no estás en este trip ahorita porque quieres conocer a todas. Bueno, Dios mío. ¿Qué? ¿Cómo le vas a decir eso? Qué roche. ¿Qué tiene? O sea, está bien, pero igual que roche. No, o sea, sé que no estás en el trip como de querer buscar a alguien ya de una, pero pues... Pero que está mal, si lo Aquí estoy haciendo súper estoy. bien. Pero No, pues... está bien. Yo no digo que esté mal, digo, o sea, hay que ser bien valiente para ir y Pero encarar a alguien pues- y decirle eso. O sea, no es tan fácil, ¿me entiendes? A eso No, no voy. es fácil para nada. Y te No lo digo, digo que- no digo yo que te esté mal, está No, o sea, perfecto. obviamente no va a ser fácil para mí tampoco porque pues creo que sí, o sea, somos muy amigos, ¿sabes? Y no me gustaría que eso se fuera por otro lado. O sea, me gustaría que siguiéramos con esa amistad y de que choreándonos, Tampoco que estés- cabuleándonos, en el viaje nos la pasamos, ¿cómo se dice? De que albureándonos también, o sea, cositas así. Pero o sea, tampoco que estés enamorada, simplemente tenés una cierta atracción y se lo estás diciendo. Pero yo siento que esa atracción es del día primero, te lo juro, porque la química con la guitarra, yo siento yo que pensé a ti que- de primera quien te atrajo, de hecho, fue él. Yo pensé que tú ibas a terminar con él. Sí. Pero fíjate que yo, o sea, no, lo súper descarté, o sea, y se lo dije, yo pensaba que era súper lento, güey, o sea, no me llamaste la atención en el sentido de que nunca Muy me lento. diste la oportunidad de conocerte más. Lento así de que, ay, sí, yo vengo a enamorar y que sí, nada más quiero con una y no, sí, te traigo flores y la morra como haciéndolo sentir mal y que haciéndolo quedar a él mal y él de que, ay, no, pero sí sigo ahí y fue como de que, güey, o sea, y el vato siendo como cariñoso, trayéndole cosas y demás y la morra haciéndose la, o sea, de que Yo llorando a cada rato yo y es siento como de que, loco, pero no entiendo. Hay que estar claro que dudo mucho que Miguel vuelva a abrirse de esa manera como lo hizo con esta chica, ¿verdad? Para no mencionar. Entonces sí te quería decir, amor, que siento que obviamente si se diera lo que sea, pues sabes que él va a ir súper lento, súper suave, él no creo que se Y tome el está riesgo bien. de abrirse Es que les de esa repito, manera. tampoco es como que yo esté tan interesada en Es una atracción. Ay, güey, ya te estoy diciendo esto y ya ahora vas a salir conmigo y a aceptarme a mí. No, simplemente quiero que lo Claro. sepa porque cometí el error de contarlo aquí y en algún momento, muy próximo supongo, se lo van a pasar y se lo van a decir. Entonces prefiero que lo escuche de mí a que lo Claro. vean en pantalla y yo toda estúpida de que... De hecho, se puede ser un buen inicio de conversación, pero te tengo que decir algo porque definitivamente lo vas a escuchar en la gala y prefiero decírtelo yo. Sí, como que- total. O sea, Pero el igual hecho por de decirme estrategia eso. deberíamos todas unirnos porque si queremos blindar la casa de las mujeres deberíamos todas votar por un pero no solo hombre.
O, O sea, bueno, un voto ya por otro lado, Contale que pero si tengamos no... 5 votos. Pero está la casa súper bien. queda Están votando a 2 mujeres ya y no votamos a ningún hombre porque no nos ponemos de acuerdo y no nos unimos. Pero es que ni dependen de eso, dependen de la votación del público. ¿Por qué no votarías fuese- mejor por Sebastián en lugar de Jorge? Porque siento que Jorge es más problema que Sebastián. Siento que Sebastián va a morir por su propia boca porque de verdad no va a cambiar. O sea, cacho, ¿me entiendes? Entonces, ¿Y Jorge? En cambio, Jorge siento que solo está metiendo, o sea, no sé, le tengo peor espina a Jorge que a Sebastián, porque encima Jorge juega la doble. Amiguito de Miguel, pero el chisme del que participó era en contra de Miguel. Y, ¿Cómo? ¿me entiendes? O sea, el vato... O sea, él aseguraba que sí había pasado lo que dicen que pasó y que Miguel sí había dicho eso. En verdad no es por eso, es porque los que salen favoritos salen hombres. Sí, pero también deberíamos blindar la casa, ver la forma de cómo hacerlo, cómo ellos lo hacen. O sea, quiere decir que el día que salga alguna favorita, todas se pongan a pedir tal vez que voten por esa chica. Yo les voy a decir algo y les voy a abrir la mente en esto. La estrategia que ya están haciendo no tiene nada que ver con la votación por eliminación. Nosotros podemos votar por quien nos dé la regalada A la gana final para nos eliminar. blinda la gente. A la final, lo importante en realidad de las votaciones es lo que están mencionando ellas. ¿Por quién va a votar el público? ¿Cómo se hace el eso? público es para blindar. Es por eso, pero es que al igual, ponte que todas ellas voten. Imagínate que todos nos pongamos de acuerdo. Todas Papi, ellas eso votan no- por ti y venimos y todos nosotros votamos. Nos blindamos. Escucha, todos ellos votamos por Shirley. Pero ¿qué pasa? Al fin y al cabo no importa por quién votamos, o sea, sí están en peligro los dos, pero ¿qué es lo que importa? La votación del público. ¿Qué es lo que salva? No nuestra votación, salva la votación del público. Y eso es lo que Entonces, ¿a estaba qué voy? hablando. Eso es lo que están conversando ellas ahí. De que, Bueno, ¿sabes? Vamos a tendré ponernos de que llamar acuerdo. a mi Dame un horda segundo, de Austin. seguidores. Ellas lo que están diciendo es, Blinden vamos a la ponernos casa. de acuerdo todas para subir videos, Loco, para que mira. todo el mundo vote por Shirley. Dame un segundo. Entonces, ¿qué está pasando? La estrategia es darle toda la votación del público a Shirley para que Shirley gane más votos que cualquiera de nosotros los hombres y terminen blindándose ellas y el votado que ni siquiera han dicho por quién van a votar se vaya. El día de mañana, si viene otra chica de Ecuador y viene y comienza a decir que Shirley es una tal por cual, ya tengo más tiempo conviviendo con Shirley. Si no la conozco a ella, porque en Ecuador, porque sea de Ecuador, no quiere decir que sea mi amiga, no quiere decir que nos hayamos topado en el país. Entonces, ya si convivo más tiempo con Shirley, obviamente la voy a defender a Shirley. O sea, no tiene nada que ver con eso. Por eso, o sea, a lo que voy con ese tema es que el tema que yo entiendo que Jorge sea de Puerto Rico es como, Sí, te es un entiendo. limitante. Pero yo ya con esto que me enteré estoy bastante molesta. Y estoy segurísima que me lo va a negar si se lo pregunto. Sí. Pero yo no soy tonta y yo lo noto en la cara. Y ese día, como te dije, yo le dije a Shirley de otra manera porque tal vez no era el momento para decírselo tan fuerte y porque yo intento siempre hablar con Shirley como más, desglosarle más las cosas como para que vea mi perspectiva sin tampoco condenar a nadie, ¿ya? Porque no me gusta estar condenando a la gente tampoco. Pero ese día yo lo vi muy agitado y muy como que desesperado por probar un punto y como que y alterado y todo. Entonces, y lo de la carta me pareció como un manotón de ahogado para que no lo saquen. Como chicas, confíen en mí, vengan y hablen conmigo en persona y esto. Entonces, es como, man, ¿por qué tu necesidad de hablar de nosotras? ¿Por qué tu necesidad de hablar de Shirley, que es la persona con la que supuestamente quieres estar? Entonces, Es que no le queda nada. Si es Shirley, es como que una vez Shirley diga no. ya dice, ya O sea, dijo no, que yo dudo mucho que cualquiera otra. Pero Shirley ya, o sea, ya está clarísima en lo que quiere. Eso es entonces. un premio O consuelo. sea, pero al final del día, güey, yo Exacto, llevo, es como yo nada llevo que 3 ver. semanas aquí y realmente no he empatado con nadie y tampoco por eso voy a estar haciendo chismes de los niños y metiéndome de que no, es que este dijo esto y este dijo esto y este dijo el otro. O sea, va mucho de personalidades. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Dio patadas de ahogado totalmente. Bueno, entonces seguimos votando a lo loco. Yo digo que no lo loco, Pero pero con cada fundamento. quien que haga su voto Claro. por quien quiera hacerlo. El voto real, Con güey, fundamento como propio. es. Bueno, pero mi voto real puede ser el que fue real, pues Claro, ya. con criterio propio y listo. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir, personal. no juzgues por quién vota quién, o sea, cada quien vota. O sea, si en realidad, y él sabe que no fue así, si en realidad yo hubiese querido votar por Mariela, hubiese sido mi decisión al final. Claro. El voto es personal. Claro, yo no ando peleando con quien votó por Andrea, ni siquiera me importa quién votó por ella. Es más, te la votaron, brother. Ya, Ah, es que el como que lo declaración. hizo supo por qué razón lo hizo y yo no me meto en eso. Cada quien tiene sus pensamientos y sabe por qué hace las cosas. Punto. A mí me toca seguir en el programa, más nada que eso. Si ella puede lograr volver, lo logrará. Si no, bueno, el tiempo nos dirá. ¿Qué hablan, chicas? Vengan para acá. Quería ver si las espiaba Y bueno, yo creo tantito.
les va? ¿Cómo bien. van en el amor, en la conexión con la gente? Aquí ¿Cómo con se Gris, sienten? Conectándonos un montón entre nosotras. yo en el Gris, yo amor. creo que ya se Entre siente más en casa. Entre ustedes, ¿qué? ¿Qué Sí, están más en casa, pensando? más con Cuéntame, amor. ¿cómo están uniendo esa conexión? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se están Entre nosotros. Entre nosotros está relacionando? súper bien. Exactamente. Estábamos quejándonos sobre eso. ¿Por qué? Porque ya Porque nos queremos llevamos más muy bien. tiempo con los chicos, interactuar entre hombres y mujeres. Más porque siempre actividades estamos para nosotras. O sea, que quieren interactuar más con los chicos. Sí, claro. Sienten que es Porque es muy la... poco tiempo, entonces estamos como que solo conociéndonos nosotras, pero no a ellos, entonces como O sea, que el cuarto más rojo, difícil eso de es seguir. importante, claro, aquí, porque aquí hay que conectarse, pero también creo que en la unidad está la fuerza y ellos creo que de momento pueden sacarle más provecho a su unidad, tanto así que han tenido 2 semanas con casa blindada. Ah, Entonces, bueno, pero no tienes idea de la unidad que hay aquí en este momento. cuéntenme, están haciendo una estrategia. Una nueva Porque déjame estrategia. decirte que aquí todas nos llevamos muy bien, Gris se ha adaptado bastante bien. Mira que pensamos que Melissa le iba a terminar espantando y que iba a terminar tirándose a la piscina. Pero bastante acoplada. Melissa ha sido un amor, no quiero dañarle la reputación, pero la verdad es que es una chica... Se la está dañando, acuérdate que ella no quiere, ella no quiere. Yo Ella no, es, pero es a mí me malísima, ama, a mí perdón, me es ama. malísima, es horrible, la queremos tanto que es horrible. Ah, muy bien. ¿Y cuál es esa estrategia? Cuénteme. Esa. No, es que ¿cómo? no lo podemos Es decir. un secreto. ¿Por qué? No, porque si A no... menos que te quedes quedita. ¿Se copian? O sea, ya es hora de Cuéntenme brindar a mí. nuestra Yo casa. prometo no contárselo a los chicos. Ya es no se lo hora de voy a brindar contar. de esta casa y estamos conscientes de eso. Justamente estábamos hablando de que hay muchas que no han encontrado todavía o no han hecho un match y claramente ya no lo van a hacer. O sea, bueno, a diferencia de Gris, que recién llega, pero las que no han hecho un match es porque no encuentran a nadie. Tenemos a los mismos chicos de hace algún tiempo. Hay algunos chicos que ya han salido con algunas chicas y simplemente no, y creo que si intentan con otra va a ser un no, porque ya los vamos conociendo, entonces creo que ya es momento ¿Quiénes de son que- esos chicos? Dilo sin miedo. Sin miedo al éxito, mami. Que después dicen que yo soy la chismosa. Mentira. La tía chismosa. sos. La tía. Bueno, ¿Qué te dice la izquierda? ¿Ah? ¿Qué te dice la izquierda? La izquierda me dice que Jorge. Que lo de... La izquierda. Y la derecha depende de nuestra compañera, pero la derecha me puede decir que Sebastián. Que ustedes dicen que ya no va a hacer match con nadie más en la casa. A menos que a Gris le guste, que está en todo su derecho, ¿no? Yo los Que haga estoy match con conociendo, entonces de pronto no podría decirte, pero nunca se sabe. Pero Jorge sí creo que ya no, porque te gustó Jorge, te atrajo. No, la verdad que No es mi tipo, por ejemplo. No es su tipo. Por ejemplo, o sea, por más que lo intente y por más que... O sea, yo digo como que... Bueno, Que me pero perdones, Jorge. hemos visto que de momento Amor también tiene un tipo en su vida. Cuéntame Mira, un poco. mira cómo frota, mira. Ella cada vez que habla de la misma persona siempre tiene esto en la mano, ¿se han fijado? se pone coloradita como ahora. Hay algo que tiene esto. No, ¿qué quieres que te cuente? No sé, todo lo que estás sintiendo, pensando, analizando. Ay, Vanessa, pero no me juegues chueco y luego vayas a enseñarlo antes de que yo pueda hablar con la persona, porque si no va a ser desastroso. Yo no sé qué pasa al otro lado, ¿eh? No, pues fíjate que mi mente cambió, mi perspectiva cambió y sé que la persona en la que estoy pensando no va por ese rumbo, ni mucho menos, porque lo platicamos bastantes veces. Pero pues sí me gustaría que lo supiera por mí, ¿no? De que, oye, o sea, tampoco como un estoy aquí, pero sí un, pues está Oye, pasando esto. Claro. Y yo creo que es necesario siempre que... Sí, ¿no? Aparte estaba platicando con las chicas y ninguna lo ha hecho, entonces pues ya me va a tocar. O sea, harto varios, sí. Andrea, ¿qué va pasando por tu corazón, por tu mente, por todo? Pues lo mismo. Hoy día lloró. ¿Lloró? No, de ¿Por qué? felicidad. De risa. o sea, de risa. Pero eso es amor, Me bebé. salió una lagrimita ahí. ¿Cómo vas? Vas, Andrea, sé Eh, fuerte, firme, cuéntame. Sí, yo soy un poquito dura y poco expresiva y tú sabes, pero voy bien. Siento que la cosa va a ir bien. Por como lo vi a él, nunca lo había visto así. Es lo que le estaba contando a Elizabeth. Me parece que sí se está tomando a lo mejor las cosas en serio. Sí, ayer fue una persona sumamente diferente. Igualmente hoy sí vino con esa actitud de siempre, pero con un balance, no tanto con el chiste, que a mí no me molesta, al contrario, pero vino diferente, o sea, se le veía que realmente sí estaba puesto para algo. Entonces, pues sí,
¿verdad? Ayer vino con De mi esa- lado fluye, esa- hay que ver del lado de él, pero de mi lado pues sí. Muy bien. Mare, tengo curiosidad. Estabas diciendo de que Sebastián te hace o te dice que Andrés no te quiere. Sí, o sea, cuando dijo eso de que la puerta está bien cerrada, me alegra que la tenga clara. Porque, o sea, a ver, yo no soy una persona, y creo que lo he dicho varias veces, yo doy segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad y por eso a veces también salgo mal parqueada de las cosas. Y Sebas, obviamente, yo le abrí la puerta, lo quise conocer en el sentido de que, hey, aquí estoy, no te voy a cerrar la puerta, no te voy a juzgar como sientes que te están juzgando, porque lo vi dolido y no me gusta ver a nadie dolido, me gusta ver a la gente como es, y no veía al Sebastián que inició en el poder del amor. Pero han pasado ciertas cositas, o sea, todo comenzó con el comentario de ayer que me hizo comenzar a cuestionarme cosas y a darme cuenta y a coger como... ¿Cuál comentario? El comentario que dijo como cuando estaba refiriéndose a Gris, de lo que habían conversado y esto, dijo, la una fue un capricho carnal, la otra fue un capricho espiritual y esto es casual. Es como, o sea, natural. ¿Me entiendes? Todo lo que me decías, que si no era conmigo no era con nadie, que si esto, que se moría por mí, que yo quiero intentarlo, que la conexión, para después decirme un capricho. O sea, un capricho para mí es hoy día me quiero comer un postre, entonces mi capricho, cojo, me lo como y se acabó el capricho. Yo bueno, estaba entendiendo que él hablaba del proceso personal de él, que empieza con un capricho carnal, que luego va a un capricho espiritual y a veces las cosas a fluyen. Shirley le dijo capricho carnal, a mí me dijo capricho espiritual. Y después casual. Entonces, es como, ¿qué onda? O Creo sea, que los ¿en serio hombres le me muy duele? analítica, Vanessa, oye. No, es que de momento me sigue... A veces les cuesta a los hombres expresarse y dando son... como- Yo sé, pero si les cuesta expresarse, simplemente no hables de las otras personas a las que querías pretender en su momento, porque si llegó otra persona que te interesó, céntrate en esa persona. Es No como, hables de las- es como las cuando otras sales en una chicas. primera Sí, cita eso con sí. alguien en el mundo, digamos, real, pongámoslo así, entre comillas, y le comienzas a hablar de tu ex todo el tiempo. Es como... No me O sea, yo no friegues, lo vi o sea. desde ese punto. Por lo menos yo, si me pongo del lado de él, ¿verdad? Buscándole las 20 patas al gato. Lo sentí que lo que quiso decir fue que lo que le atrajo de Shirley fue su cuerpo, su exacto. físico, que lo que le atrajo de Mare fue su personalidad, como es internamente. Todo lo Entonces, astral que lo que que ustedes le atrajo de Gris, pues fue como que todo. Que o sea, que la cosa es fluyó, que fue natural. que no tuvo que a lo Exacto. mejor pretender, porque eso fue las pláticas que han tenido los chicos referente a eso, que a lo mejor de momento chocó con Shirley, que te lo hizo también entender, que chocó en cierto punto, quería más allá contigo en tinto espiritual, y pues Andrés estuvo ahí y ya en un punto en que él aceptó que Andrés era y que se tiene que retirar. O sea, también, chicas, no se lo tomen todo personal. No me lo tomo personal, o sea, no es por tomármelo personal, es porque estaba analizando bastantes actitudes de Sebas que realmente me hacen pensar que, obvio, no es una mala persona, no le tengo rencor, no es que le tengo fastidio, o sea, la otra vez se sentó aquí al lado mío y todo bien y yo lo molesto y esto, pero creo que estuvo de más el tema Pero del a lo mejor capricho. como lo asumí, a lo mejor saben que él es rebuscado. Vamos a la conexión con los chicos. Chicos, pero no es cualquier cuarto rojo, porque no todos. Va a haber una urna con unos papelitos en forma de corazón. Esta chica, porque definitivamente la quiero conocer más. A los chicos. Y acá tengo a las chicas. ¿Será match? Ella me estaba limitando a mí. Hombres y sus chismes y sus... Estaba sintiendo demasiadas cosas demasiado rápido por Andrés. Literalmente. No es que me vale. No, sí no te es que me vale. vale, Sí no es te que me vale. vale. Es que yo soy, no sé si soy tonta o soy demasiado buena. Tengo claro lo que quiero. 100%, mis sentimientos siempre han sido honestos. Es un sub y baja esta casa, te voy a dar tu No espacio. es esta casa está perfecto, es esa casa. Y me dijo, no puede ser posible que sigan hablando esas cosas de mí. Miren, hay una manera de verse este día,
la verdad, pero se lo van a tener que ganar. Así es, porque este día, para las chicas, hay cuarto rojo. Pero no es cualquier cuarto rojo, porque no todos podrán ir. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en nuestros pasillos de votación, cada quien tiene sus pasillos, va a haber una urna con unos papelitos en forma de corazón. Las chicas tendrán que pasar, poner su nombre y al otro lado a la persona que quieren citar. Los chicos van a ir y van a poner su nombre también y por el otro lado la chica que ustedes creen que los va a citar. Solo si hay match perfecto tendrán cuarto rojo. Si no hay match perfecto, simplemente no lo habrá. O sea que quizás ellas quieran conocer a alguien que no se espera, no se va a poder. Exactamente. Esto es las reglas del poder del amor. Hoy tocó eso, lo siento, Don Dai, yo entiendo. Pero vamos a ver cuán conectados están y chicos, sean inteligentes. O sea, por más que tú quieras ver a, no sé, a Mariela, sabemos que Mariela va a citar a alguien. Ya saben, hay cosas que son dadas por hecho. Así que sean inteligentes a la hora de poner un nombre y tratar de hacer match perfecto. Intuición. ¿Sabes? Vanessa nos dejó muy sorprendidos. Recuerden, es su nombre y la persona del otro lado del cuarto rojo. Chicos, su nombre y la persona que creen que los va a invitar. Y obviamente pueden decir el por qué enseñándolo a la cámara ese nombre. Podemos es pedir algo antes de que... O no, o sea, lo puedo obviar. El ¿Cómo por puedes qué, obviar? o sea, el por qué lo puedo obviar o tengo que decir exactamente por qué. No, diga por qué. Podrías, o sea, Cállese poner usted. solamente a quién y listo. Caprichito. Puedes obviar el por qué quieres invitar a esa persona al cuarto. Puedes obviar el por qué. Si ok, quieres ok. enseñarlo simplemente, ya luego lo platicaremos. Podemos pedir algo, que le hagan un paneíto a la cara de cada quien para saber cuál es el poder de riesgo. El poder de riesgo. No, Don Dai, no. Ya saben que después se ponen de acuerdo y entonces se hacen una conexión. Si algo aquí no hay, es que alguien se ponga de acuerdo. Sí, con nosotros nos ponemos de acuerdo como ellas. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Claramente. Tienen que tranquilizarse de cada lado. Chicos, ¿por qué dicen que se ponen de acuerdo las chicas? Ay, no nos hagamos. El sentido arácnido está prendido siempre. ¡Ey! Todos a la cuenta de 3. El 3, Se la damos 2, en 3, 2, 1. Ay, qué fea aquí. Muy bien. Vamos a cerrar conexión y vamos a empezar así, no los deja hablar. Bye. Se van, chicos, y vamos a empezar con la votación. Va a ir una por una, yo les voy a decir en qué turno van a ir y ya saben, su nombre y el nombre de la persona que quieren invitar al cuarto rojo. Mariela, qué difícil. Ok, eso es un descaro. Chicas, ¿por qué ustedes creen que ellos dijeron que se ponen de acuerdo? ¿Será alguna conexión secreta? ¿Habrán visto algo? No, porque sí nos ponemos de acuerdo y se los hemos dicho. O sea, el punto es que si no adivinas, O sea, no vas a ver para... O sea, si Esa tuvieran una conexión, estrategia es lo que tenemos que si tuvieran hacer. una conexión secreta con lo que estábamos hablando hace rato, creo que estamos en todo nuestro derecho porque ya han sacado a 2 chicas y dos veces no se han blindado en la casa y como les digo, o sea, pensando en el ya bien de pensando como nosotras. equipo y en el bienestar Claro. común, sabemos que hay chicas que no han hecho match, entonces deberían tener la oportunidad de que entre un chico nuevo para que obviamente puedan conocer a alguien Entonces, nuevo. ¿por qué Diego no está en la contienda si tampoco ha hecho match? O sea, en realidad también porque... Diego, ahora mismo Jorge tampoco ha hecho match nada más que con Shirley. Él sí Ese lo está tienen. Sí. Bueno, Sebas a mí me dio la impresión que estaba haciendo Que, ajá, contacto con por Gris. acá. O sea, pero Diego sí hizo Y match, pero siempre- con Caroline. Y por lo mismo de que los hombres no se pusieron de acuerdo y Miguel quisieron... ahora mismo no tiene tampoco. Y quisieron... Pero bueno, Miguel está interesado en conocer. Y quisieron sacar a Y los alguien demás no poderoso. tienen Tiene interés en oportunidad, tal vez alguna le pueda dar la oportunidad. No, porque a yo no Miguel. lo conozco. veo Por que hay ejemplo, una oportunidad para Sí, Jorge Gris aquí. puede tener Yo una no oportunidad conozco con para Miguel. él, entonces como que- Yo lo que pienso es de que, vaya, por ejemplo, Diego, no sé quién fue el que dijo de que Diego había dicho que aquí en la gala dijo que estaba dispuesta a conocer más personas, pero no sé a quién fue, no sé si a Shirley le dijo de que él igual estaba pensando en Caroline todavía. Entonces, tampoco estaba dispuesta, entonces A mí como- me lo dijo. Sí, él tiene esa esperanza de que ya Entonces, entren. no puede estar... Recuerden que entiendo que hagan estrategia. Yo creo que la estrategia de blindar la casa es inteligente. Al final del día, el voto de a quien sacan es personal.
Porque a lo mejor uno quiere votar porque no hace match, pero lo quiere dejar porque me da consejos. O sea, y con una persona realmente no voy a salir. O sea, piensen en ustedes, en lo personal, en el voto. Igual la O casa sea, la blinda del público. Sí, pero ahí sí, yo creo que pueden hacer una estrategia como grupo, como mujeres. O sea, el voto al final es muy personal. Sí, total. Y siento que eso también se ve reflejado mucho en los chicos. Los chicos sí votan personal. Exacto. Sí y, y no. Y blindan la Sí casa y no, bastante. porque ya nos hemos dado cuenta que votan porque dicen, ay, a ella no la van a votar y después están, loco, que ella tiene 2 votos. Ay, no, entonces cambia el voto, oye, no la van a sacar. Pero bueno, no lo planean hasta llegar ahí. O sea, ellos van haciendo estrategias que son de momento medio, pues ya sabemos. O sea, son así, Bien pero bueno. inteligentes. Sean, yo creo que cada historia es personal, cada historia y cada quien debe de hacer su voto como cree que le va en la feria. Así que yo sé que de momento uno quiere apoyar, que si no, todos con uno, porque esta historia es de uno. No, al final del día la historia es de cada quien. Si uno no tiene problemas con la persona, ¿por qué? ¿Me explico? Entonces vamos a pasar a la votación. Y comenzamos con... Amor, ¿puedes pasar? Mare. Bueno, el último cuarto rojo que tuvimos fue muy bonito. Y sí tengo cosas que estoy sintiendo que le tengo que decir en este momento. ¿Y si lo quiero ver? Eli. Bueno, pues mi nombre es Jessica y yo quería citar al día de hoy a Miguel porque ya había tenido una cita anteriormente con él y no me fue nada mal, fluimos súper bien, así que lo iba a citar a él al día de hoy. Lo muestro. Nadie me va a llamar hoy. Sí. Melissa, tienes que volver a hacer tu papel porque no es quién tú crees que te llame, sino a quién tú quieres invitar. A nadie. Tomé una decisión. Después de pensarlo mucho, Alejandro y María. O sea, citar a Alejandro. Porque ya lo sabemos. No necesito decir por qué. No sé si voy a hacer match, no sé si voy a hacer un match con esta persona, no porque no haya conexión, sino porque sé que Jorge la puso a ella y a lo mejor ella sabe que Jorge la escogió a ella y a lo mejor ella quiere dejar puntos claros con él, pero sí me gustaría tener una cita con ella
Así que, no sé, veremos qué va a pasar. Shirley. Esta chica, porque definitivamente la quiero conocer más. No sé, es este. Me asombró Gris en una cita al cuarto rojo. Y asumo que quizá ella ponga Donday y Gris. Pero tengo algo más acertado que es Andrea y Donday. Por un lado, quisiera conocerla a Gris y tener como que más amplio lo que en verdad quiero. Pero por otro lado, también me gusta pues la compañía de Andrea. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Voy por lo seguro o voy por lo que quizá puede ser que se dé? Porque también puede ser que Gris ponga otro nombre, ¿no? Qué difícil. Vamos a ver. Me voy por algo y me estoy dando la oportunidad de conocerme. Espero no fallar. Y pues que siempre, cada vez que vaya al cuarto rojo, sea de mi agrado. Y del agrado de ella, ¿no? Voy por ti, Ecuador. Yo sé que Gris hizo algo que no me lo esperaba, pero espero conocerla y que fluya más adelante. Pero por el momento, pues, voy a seguir conociéndome con Andrea. Pues, Sara, me sigue pareciendo. es un momento tipo de guapo. continuar y es el momento de pedirle a Hussein que me traiga los votos de Casa de los Hombres y también me haga llegar el de las chicas en este preciso momento para poder contar y ver quiénes se irán al cuarto rojo. Más difícil entrarle. Hussein, vamos a hacerle espacio a Hussein. No sé cómo le vamos a hacer. ¿Cuál es? Which? Ok. Chicos, dame aquí una. Give me one. ¿Y por qué no usan esta que es más grande, esa mesa, no? This is girls? Chico. ¿Chicos? Chicas. Dijo chicos, ¿verdad? Sí. Chicas, voy a jalar esto tantito para mí. Sí, exacto, ahí ponlo. Muy bien. ¿Estamos listos, Hussein? ¿Qué dijo otra vez? Chicos, chicas. Chicas. No, chicos. Tengo los dos en mi posesión. Es momento de hacer conexión a casa de los chicos para juntos revelar cuáles serán estos match perfectos. Chicos, ¿cómo les fue? ¿Les fue fácil? ¿Les fue difícil? ¿Tienen idea? Fue complicado, pero vamos a ver si atinamos. ¿Están listos para saber? ¿Hay deseos? Sí. Chicos, aquí piden las chicas casa abierta, no sé ustedes. Sí, yo también. Sí, mejor. Pero bueno, Por favor, se les digo dale. después. Primero es el cuarto rojo. Aquí tengo a las chicas. Chicos. Todas las veces que lo practiqué y se me olvidó. A los chicos. Y acá tengo a las chicas. ¿Con quién empiezo, poder del amor? Con chicos. Chicas. Era su, ¿Qué les era su- parece? era su cuarto rojo. Tienes que empezar Creo con que ella. sí. Le conviene a ella. Sí. Te voy a echar Damas ni una. primero, damas Que esto primero. está fuerte porque. A ver, amor, aguántalo ahí nada más para que se baje y no sé. Muy bien, voy a empezar una y una. Y como dicen bien, este cuarto rojo le pertenece a las chicas, así que voy a agarrar uno sin mirar.
Muy bien. Gris dice que quería invitar al cuarto rojo para conocer a... ¿Están listos? Sí. Miguel. A Miguel. Miguel dice... ¿Será match? ¿Será match? Lo hacen bien cardíaco. Miguel dice que Jessica. No hay match. Ahora, yo sí quiero buscar aquí. Voy con Alejandro. Yo pensé que te iba a citar a ti. Alejandro, ¿habrá match perfecto? ¿Habrá match perfecto? Él dice que con Mariela y no lo voy a buscar porque de seguro es match perfecto. Seguimos. ¡Qué mala! No, pues qué, no lo voy a buscar. Alejandro, ¿estoy correcto? Ahí viene Sebastián. Gracias, Mare, ¿estoy correcto? Gracias. Sebastián piensa que lo va a llamar al cuarto rojo. Gris. No es match. Muy bien, para allá. A quien flige, que fly. Los dos. Eli dice que ella quiere invitar. Es que me tantas dudas. Mío, mi corazón. A Austin. ¿Quién dice? Y Austin dice que... A Austin también. ¡Ay, match perfecto! ¡Ding, ding, ding! Muy bien. Estoy yo gozando. Voy gozando con esta dinámica. Aborti quería Esto invitar suena- al cuarto o quiere invitar al cuarto a... Miguel. Viste, por cambiar, yo puse Amor Donday, pero tú cambiaste. Chao, Ecuador. Ah, efectivamente, Miguel no es match. Don't die. Don't die. Primero la mujer, por favor, primero la mujer. Primero la mujer para ver si me eligió. A ver, yo quiero ver, yo me quiero enterar porque yo soy chismosa. Dondai dice que quiere invitar o que le dice que lo va a invitar Melissa, por favor. Andrea. Ah, Y Andrea dice... caramba, Palpi, ¿qué es lo que pasa? ¡Ya basta! Lo siento, Dondai. La verdad, lo siento. ¿Hiciste mal? Pero te vas a morir de calor. ¡Tienes más perfecto! Muy bien. Estoy haciendo... Ahora te haces el tritón, pues, pero estabas acá nervioso para que te escogieran. No, bro. A ver, hay bastante duda. Este jueguito te hace poner así, pues. Diego ¿Qué? Ese donde Diego. hay, donde hay. dice... Hay fruta. ¿Tienen fruta? Dice que quiere invitar, o bueno, que piensa que lo puede invitar Jessica. Uy, qué cosa. Jessica, ¿ya sacamos a Jessica? No han sacado a Jessica. Oh, sí. No he sacado a Jessica. Bien, güey. Jessica, ¿quién quería Pero sacar? no le he sacado. No sé. Ahí está. Es que han habido dos Jessica. Tengo a Jessica en mis manos. Ay, no. Invito a Austin. Y ella quiere invitar al cuarto rojo. Dale, rap. ¡A Miguel! ¡Hay más perfecto! Codiciado. Mira, no tengo ni que pensar, ¿verdad? A través de tu Tengo aquí mirada. la palabra mare. Andrés, hay más perfecto. Muy bien. Esos son los fáciles. Muy bien. Me quedan dos nombres de dos hombres. Eso está interesante. Dos hombres. Jorge y Renier, mira, Camilo. mira. ¿Puedo? Esto lo voy a hacer a la vez.
tendría que buscar la respuesta en el otro lado. Tengo a Renier Shirley y Shirley. y tengo a Jorge. Ya para que se vean los dos. Ambos pusieron que Shirley. Uy, Shirley. Solamente falta el voto de Shirley para saber qué camino va a tomar. Pero Shirley. Obligado a cantarla. ¿Quién será de los dos? ¿Será Renier? Corta conexión, por favor. ¿Será Jorge? ¿Me debo ir a un corte comercial? Vamos a cortes comerciales, vamos a cortes Se comerciales. levantan las votaciones. Chicos, ¿quién creen que gana? ¿Renier, Jorge? ¿Renier, Jorge? Diego. ¿Quién? Diego. Es una moneda al aire. Digan. Diego. Diego. ¿Otro voto? Diego. Están votando por mí estos güeyes. Sí. Bueno. Diego. Shirley dice que ha decidido que quiere ver en el cuarto rojo. Le hacen un zoom a la cara del ganador, por favor, para hacerle el hack and fly. Shirley, te estoy mirando. No me has visto. Shirley dice que, A los dos. señoras y señores, Ah, estás esto aplicando está el noticiero. quiere invitar a... No se lo tomen personal. I break. Espérate, me dicen, sí, señor, sí, poder del amor. ¿En verdad? Vani, no te hagas loca. Ok. Shirley quiere invitar a Miguel al cuarto rojo, señores. Miguel tiene 4 opciones Brother. de cita. Nosotros vimos la conversación donde Miguel Tienes literal match está perfecto suelto. con Jessica, pero Qué random. quiero repasar que te invitó Jessica, Shirley, Amor y Gris. El poder del amor me ha dicho que como estás tan solicitado, vas a tener la opción de entre estas 4 chicas escoger tu cuarto rojo. Uy, qué feo. Con tu match perfecto Qué feo escenario. o escoger otra opción si quieres. No, en realidad, te voy a ser sincero, Vanessa, yo no voy a ser así. Yo simplemente, si había tomado una decisión y salió, voy con esa chica del cuarto rojo. Y no es nada personal, Muy simplemente bien, ya match lo que fue. perfecto. Entonces tenemos match perfecto con Andrea, Mare, Jessica, Eli y Mariela. Muy bien, ¿están listos para su cuarto? Ay, Dios mío, disculpen, chicos, les he dejado Las chicas estaban esperando que se vaya Andreina definitivamente. pequeño. ¡Se fue! ¡Agarra lo que está Bueno, yo les dejo aquí los corazoncitos. Ustedes harán el favor de organizar la casa. Qué feo te queda. No, señores, lo hice emocionante. Alícense, platiquen. Yo me retiro. Al rato vuelvo. El poder del amor les llamará. Les iré avisando el orden. Y aprovechen este tiempo. Y mientras tanto, yo voy a pensar si hago casa abierta o no hago casa abierta. La verdad, pues, los veo ahorita. ¡Hazla! Bye, bye, bye. Ahora, también Yo hay creo- la yo- posibilidad de que a Shirley siempre le gustó a él, sino que por Andreina no lo hacía. Y pues, como usted estaba saliendo porque ya. No, yo creo que mucho influyó la historia que contó Amor. Les abrió el corazón a las chicas. Yo no lo iba a ver. yo no lo iba a... La historia pues, de su viaje el fin de semana. Que fue Ella lo muy contó, lindo. pero ella no dijo que era ella, porque las otras votarían por mí. Oye, pero amor, si te esperaba realmente. Pero es que Sí, lo que yo pues. dije, el cuarto rojo no es el lugar para hablar de eso. Hay muy poco tiempo y, o sea, yo no creo que ella sepa que yo escuché eso. Y yo, como le decía a Austin, yo no voy a ir a decirle a ella como que, hey, hablemos de esto, lo escuché. O sea, yo prefiero que cuando ella se sienta cómoda y lista para hablarlo, ella Mío, me diga. cogiste el camino correcto. Y también Ya me pareció se bien dio. feo como que me pusieran a escoger si cambiar mi cita porque era como que, hey. Chuta, si la que hizo, fue Jessica. Porque están jugando con la mente tuya. Pero por eso, ellas o sea, también. aunque las otras chicas eran guapas o lo que sea, yo jamás me iba a mover de eso, pues, pero... El destino tuvo lo foco. quiso. Ya tú no podías cambiar. Si lo cambiabas, chuta, quedaba triste Jessica. Sí. Bien triste. De paso es la que nunca ha tenido cita. ¿Qué cosa? ¿De qué tú hablas? Créeme que a mí no me iba a afectar, loco.
Yo estoy No como a ti, que Tú me lo del lado bueno, loco. Yo creo que... yo estoy súper neutral. Yo creo Estoy súper neutral. yo creo que Shirley simplemente dio otro nombre que no iba a ser No, compatible es que, y para que, no hay que seguir, siga conociendo no hay que a- seguir especulando. Ella necesita el tiempo y qué bueno que haya tomado esa decisión porque así cuando Te hubiese ella esté más dolido- calmada te hubiese y esté dolido más si era apaciguada, Renier, ¿sí o cuando qué? cuando la situación está, pues si hubiera sido Renier bien. Pero te iba a normal. afectar un poquito como que le hubiese afectado a él si eras tú. No, claro, pero es totalmente normal. Eso es lo parte dicen de del la boca proceso. para afuera, pero por dentro tú sabes que te remueve el estomaguito donde Sí, era Renier. y te cae a la cara. Quizás. Aceptémoslo, Sí, brother. sean sinceros. Dejemos de ser esos A los hombres dos le hubiese fuertes. dolido. Somos A los- débiles. a Somos los esas dos personas le que hubiese también dolido. sufrimos por amor. Quizás puede ser un poquito como que awkward, No, porque yo pero dije algo bien yo sé claro que ahí. hay tiempo para conocernos. y Hay realmente tiempo para tiene todo. todo Tenemos su 4 derecho. meses, pero esta semana puede ser el descalificado. Que sea lo que sea. a mí- Eso, siempre confía en el destino. Es algo que te ha enseñado Tortuga sin caparazón. Es mi quinto cuarto rojo con Oye, ella, el no sé primer qué. día vos has estado con Mariela, igual. Pero mira, Prácticamente. esta Una vez estuve dinámica con hace Mari. que ya sepamos quién llama. Sí, pero fue... sí. Por allá, men. Chao, chicos. Éxito. Dale el Suave, vecino. suave, con calma, ven acá. Buenas. Estabas haciendo así. Estaba haciendo así. Estabas practicando, ¿no? ¿Estaba qué? Estabas practicando. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y vos? Bien, contento de verte una vez más. Igual. Vamos a platicar así. Sí, ¿verdad? Quedémonos así y hablemos todo el cuarto rojo así. Ay, qué gusto. Aprovechemos que no sé cuántos minutos van a ser. Ok, nos quedamos así. Listo. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Dormiste bien? Más o menos. Estoy igual. ¿No dormiste? Ah. ¿Sí? ¿Qué tenés ahí? Ah. Un ¿Qué beso. tengo? ¿Cómo vas? A Yo ver. te quería decir. Sí, sí. Yo estaba hablando con las chavas Ujú. y yo te he dicho muchas veces que mi tema de que yo voy despacio y ese asunto. Sí. Y me he dado cuenta, y ayer yo le estaba contando a Shirley y me doy cuenta de que tal vez yo te lo he dicho Sí. y te estoy como limitando de alguna forma en que vos te expreses. Ajá. Lo he hecho. No, pero sí en mi cabeza corren así dudas. ¿Será que porque a mí no me molesta ir despacio, pero de repente así pensás, ¿será que te estás yendo demasiado despacio? O de repente decís, ¿será que tenés que ir más rápido? O cosas así. ¿O será que ella está esperando que vos vayas más rápido? ¿Será que es momento? ¿Será que no es momento? De Zero pasa así por tu cabeza, por mi cabeza, obvio, en mi cabeza pasan un montón de cosas. Y después digo, no, todavía. O sí. O no, ella todavía no debe querer. Me decía, estuve analizando seriamente el asunto y me doy cuenta, ¿sabes qué? Bueno, yo te contaba, hace mucho no me tiro así. Claro, Y me doy cuenta que tengo miedo. yo también. Tengo miedo. ¿De qué? Porque yo ya sentí cosas feas, ¿sabes? La pasé... Pero acá no, o sea, conmigo no. No. Pero ayer yo estuve analizándolo y tuve un revoltijo de emociones y me doy cuenta que tengo miedo y no sé si no te estoy dejando ser y te estoy poniendo mucho la barrera, porque Shirley me dice, si yo estuviera en el lugar de Alejandro, yo diría que solo estás mostrando un 50% de lo que sentís, me dice, porque yo le cuento a ella cómo me siento con vos, lo bien que me siento, que fluye, siento que es recíproco, me siento Claro. súper bien. Sí. Pero dice que tal vez yo no estoy mostrando lo que realmente siento con vos. ¿Lo sentís así? No, yo siento que me estás remostrando, o sea, que por lo menos mostrás interés, ¿verdad? Y eso está genial, creo que vamos súper bien, la interpretación de todos es que estamos yendo re bien. Ahora, el ritmo es lo que yo siempre de repente en mi cabeza cuestiono, digo de repente, pucha, Ale, si seguís yendo así lento, capaz, Mariela va a decir, pucha, este chico no se decide, ¿verdad? O cosas así como esas. Pero sí hay así cosas pequeñas que para mí son así súper avances y que me dejan así tonto cuando vuelvo allá, así tipo esto, la mano, o la otra vez me hiciste así, acá, mientras estábamos hablando con Diego, yo estaba así,
hija, fue así un rasqui, le decimos en Paraguay, ¿entendés? Es como rascar chiquitito, ¿entendés? Y fue así, wow. Sí, siento que me limito. La vez que ayer que te vi, yo dije, sentí que te extrañaba, que no Sí. te había visto y sentí que tenía ganas de verte y no te lo dije. Ay, Entonces bien. a veces siento que cositas así no te las digo y quiero que sepas que no es porque no lo sienta, porque me siento súper bien con vos, siento que fluyen las cosas, quiero seguir conociéndote bien y sin limitarme, o sea, no quiero tampoco limitarte, o sea, creo que ya más o menos sabes cómo yo voy, Oh, sí, sé, pero creo. sí, creo que me has captado y me has entendido y no quiero limitarte, quiero que seas vos, porque siento como que, porque yo te he dicho, pero quiero que seas vos y que, no sé, que me sintas, como veas, me sintas y que olvides lo que yo te dije. Sí. Olvida lo que yo te dije. Que fluyas, que sintas de acuerdo a como vos sentís y como me vayas sintiendo. Wow. Te juro que este no era mi plan. Yo también quería darte un beso y estaba así como que sí, no. Wow. ¿Eso fue en serio? ¿Qué pasó? Me quedo pensando, no, estoy re feliz. Es como que no asimilo, te juro, porque pasaba en mi cabeza pasaba y quería. Yo decía, ¿será que quieren? No. ¿Será que va a pensar que yo me voy muy lento? ¿Y será que...? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no vas a dormir porque te vas a saltar! Pero se siente muy bien que es recíproco. ¿Sí? Sí. Que había ganas de los dos Quería. lados. Que había ganas de los dos lados. Sí. No puedo creer. ¿Eso significa que llegué a 10 puntos? ¿O estoy tipo todavía en 8, en 9 o en 105? Porque la otra vez sumé 100. Pasaste. Ya pasamos, en toda la hora. Ya no existe escala de puntos entonces. Vamos a calmarnos. Ay. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Qué gusto! Aquí nos quedamos. Déjeme asimilar esto, por el amor. Lo que hicieron. Ah, también te la hace explicación. No, Qué yo bien, no puedo ¿no? creer. Qué bien por ellos. No sé cómo voy a entrar después allá otra vez. Nunca he dado ¿Viste? un primer beso. ¿Qué estás nervioso? Y te reís, Ah. no sé si reírte, no. Bueno, Gracias por seguir el ritmo y por entenderme. a vos también, por adecuar tu ritmo a mí y bueno, por ir juntos, ¿no? Es importante que encontremos juntos un Comunicándonos. único ritmo, totalmente, siempre. Qué bueno, vamos, nos quedamos. Creo que parece que nadie dijo nada. Nos vamos. Ella me estaba limitando a mí. Hombres y sus chismes y sus... Estaba sintiendo demasiadas cosas demasiado rápido por Andrés. Literalmente. No es que me vale. No, sí no te es vale. que me vale, sí no es te que me vale. vale. Es que yo soy, no sé si soy tonta o soy demasiado buena. Tengo claro lo que quiero. 100%, mis sentimientos siempre han sido honestos. Es un sub y baja esta casa, te voy a dar tu No espacio. es esta casa está perfecto, es esa casa. Y me dijo, no puede ser posible que sigan hablando esas cosas de mí.
yo tampoco quería que ¿Cómo fuera te fue? Yo tampoco quería que fuera como tan así. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué significa esto? Estamos, esto parecía partido de fútbol, hermano. Oye, yo te dije que fuera rápido, no tanto, amiga. ¿Qué pasó? Está bien, está bien. No, muy bien. Muy bien. Sí, pero no, bueno, no te vi, mal, nos pero vimos no, todos, no, vimos. porque Mariela ya lo vio. Yo no te vi porque estaba en el baño, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te acercaste? ¿Qué te dijo él? Yo le dije que yo había hablado con ustedes y que, ay, ¿qué me pasa? ¿Quieres llorar? ¿Por qué quieres llorar? No llores. Llora, está bien, está emocionada. Olvida lo que yo te dije, porque yo siento lo que vos me dijiste, de que vos sentís de que yo no estoy demostrándote, le digo, no me dice lo que te conté, vos me hiciste así, yo sé que para vos eso es un gran paso, me dice, o medio tocar la mano o así. Entonces yo le dije, bueno, olvida lo que te dije, quiero que seas vos, que fluyas, yo quiero no dejar de limitarme, le digo, y conocerte más. ¡Ay, hicimos ¡Qué match! sorpresa! ¡Ay, qué malo! ¡Qué sorpresa, dice! Ay, qué rico huele. Siempre. ¿Qué tal? Me dio risa. ¿Viste lo que nosotros vimos? ¡Ay, estoy emocionada por eso! Ay, ¿no vieron nada ustedes? Depende de qué Ay, te refieres. Porque olvídalo. hemos visto muchas cosas y unos BTRs que nos han llegado. ¿En serio? Mientras ustedes no se dan cuenta. ¿A qué te refieres? No, entonces olvidaron. No. Ah, bueno. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hicieron con las chicas? ¿Dónde fueron? ¿O qué hicieron? De todo un poco. De todo un poco. Igual ustedes creo que sí, vean, anduvieron de arriba para abajo. ¿Cómo? ¿O no? ¿Qué hicieron ustedes? Fuimos al centro de Turquía, fuimos a la Gálata, una maravillosa vista. Si aún no has ido, tienes que ir. Fuimos a una calle muy llamativa, hay demasiadas cosas ahí. Hay grupos de gente que se ponen a hacer cosas, a bailar, niños rapeando, Ahí te pusiste a cantar. gente cantando, tocando instrumentos, tiendas, souvenirs, por montones. Lindo. ¿Qué color es su favorito? ¿Qué color es mi favorito? El negro. Negro y azul oscuro. Sí. ¿Cuál de los dos? Uno, si pudieras elegir uno. Creo que el azul oscuro. Ya no usas lentes, ahora no andabas lentes. No. Es Ayer que te se me estabas durmiendo, rompieron. te vi. Sí, ayer estaba durmiendo. Yo es que te lo juro que yo quería algo y yo era como, te estás durmiendo. No, sí. Es que ayer ya estaba muy cansado. ¿Pero te estaba con rompieron? lentes o sin lentes? No, estaba sin primero y después con. Sí, me Te lo vi, puse por eso. te vi que alguien te lo dio. No, y mis lentes se rompieron porque justo estaba jugando con Alejandro y me comienza a decir, ya, que ven, que esto, que lo agarré y lo tiré al suelo. Pero en eso que hice presión se me rompió la... No se me rompió, se me descuadró el lentecillo. Yo te entiendo. La cosa que no sirve. ¿Tu color favorito? El morado. El morado. Pero casi nunca me he visto de morado. Eso es rarísimo. Pero igual me gusta. ¿Te gusta? A ver, voy a hacer unas preguntas más profundas. Sí, ajá, eso estoy esperando, por eso estoy dejando de hablar, Sí, porque sí. casi siempre hablo yo, entonces Sí, te ya lo doy el noté. chance. Ya. ¿Qué pensaba Eli cuando era niña? O sea, ¿cómo te veías tú de niña siendo grande? ¿Haciendo qué? Me imaginaba que iba a ser una doctora y modelo al mismo tiempo. Doctor y modelo. Lo que pasa es de que, para que veas mi ingenuidad, me imaginé con una faldita blanca y todo, y después me di cuenta que las enfermeras se visten así, no las doctoras. Pero O sea, según quería ser yo- una enfermera sexy. O sea, ¡ajá! Sí, exacto. Y yo, pero después, o sea, en mi mente era como doctora, modelo. Y después me di cuenta que las doctoras no se visten así. Y ya de pronto no querías ser más Empecé a estudiar doctora. doctorado, pero ya me salí. Es una carrera bien pesada. Mi hermana también quería estudiar
Bueno, quería ser médica y en verdad es bastante... Cuando se dio cuenta los años que hay que estudiar para eso, la pensó bastante. ¿Y tú? Yo iba a estudiar Ciencias de la Comunicación, me acuerdo, y quería convalidar en la universidad con una beca de deportista porque yo practico judo. Entonces estaba en esa transición de hacerlo, ¿no? Me había preparado todo, ya tenía todo cuadrado. Voy a un casting allá en mi país, en la televisión, y bueno, quedé y bueno, el resto es historia. Comencé esa línea, ¿me entiendes? Yo estoy graduándome de Ciencias en la Comunicación. Sí, genial. Es algo que en verdad me llamaba la atención, pero hoy por hoy ya no, como que no. Ya vas a llegar a la casa. Ya habrá momentos ¿Quién se para tiene hablar que de ir? eso. ¿Quién se tiene que ir? Los dos. Los dos. ¿Los dos? Ay, ¿Estás sudando? ay. ¡Austin! ¿Qué? Yo también estoy sudando. ¿Y por qué te reís? No sé, porque te pones nerviosa. El poder del amor, dímelo Alejandro, te besaste por favor. Cuéntame los detalles para ver si eso encaje. De Yo lo que cariño te te digo dicen que eso siempre el se... murciélago. Contame. Blanco. Óyeme, Mariela, ya se dio la pela. De verdad dije, Le besó hasta la barba entera. Óyeme, Mariela. yo ya estaba pensando, yo Si estaba vale la estresado pena. antes pensando cómo voy a aprovechar el cuarto rojo. Porque son 3 minutos más, o no sé cuántos, pero poco. O sea que no hablaron mucho. ¿De qué voy a hablar con ella? Y tipo, qué tipo de bromas le voy a hacer, porque tenemos así una especie de bromita entre los dos. Y llegamos, le hice la bromita. Ella después me dijo que quería hablar conmigo, que ella habló con Shirley. Que Shirley le había dicho, mira, yo si fuese Alejandro estaría un poco confundido porque creo que solamente como que le estás mostrando el 50% de tu interés. Entonces... ¿Quién? Sí, Shirley parece que fue ahí una buena cupido. ¿Quién te estaba mostrando el 50%? ¿Ella o tú? Ella a mí. Ella a ok. mí, o sea, entonces... Y como que sentía que ella me estaba limitando a mí, ¿verdad? En cuanto a ritmo y manera de ser. Entonces me dijo, mira, yo no te quiero limitar. Y me hablaba, y yo la miraba. Y estaba muy linda. Y después me acercaba de a poquito, un poquitito más. Y no notaba esto, ¿entendés? No notaba que ella se alejaba ni nada. Ella. ¿Pero como asustada o como...? No, ella hablaba, de repente hablaba, me estaba explicando, me acerco un poco más y después dije, no. Y creo, no me acuerdo más bien, no me acuerdo. En mi cabeza es que le dice medio así, tranqui. Le hizo en mi cabeza es así. Oye, en el video seguro voy a poder confirmar. está. En mi cabeza está como, la escena de mi cabeza está así. Seguramente fue un desastre así, pero bien, se sintió súper bien. ¿Pero y cómo le diste el beso? Y nada, tipo, creo que le dije, shh, o sea, no shh, pero tranqui, y le di el beso de entrada. ¿Pero le diste un piquito o fue que Un te...? piquito, no, un piquito. ¿Pero fue de entrada o de salida? Fue a la mitad del cuarto rojo, a la mitad. ¿Y mientras cómo que fue estaba la- Y cómo fue después, la o sea, ¿y solo fue ese reacción? beso? Es como que vos me estás hablando y yo, mientras que me estás hablando, ya digo, bueno, no, tranqui, ya no hablemos más. Y entonces, tipo, y después, claro, ¿no? Y ella correspondió muy bien y fue genial. ¿Y cómo fue la reacción después del beso? No, correspondió. Y fue después un abrazo así y fue así, wow. Eli, no Yo dije, enseñaron voy a tu platicarlo cuarto. porque ya lo tenía, lo sentía así. Espérense, yo tengo calor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo iba a ponerme la Yo cabeza. calor. No sé con qué Beso, palabras, beso, pero yo iba a beso. ponerme en la cabeza. Oye, Sí, como Piccolo, una idea. ¿qué Y yo dije, no, olvidar, Calor, o sea, pero- ayer, pero olvidar lo cuéntanos, que te dije, todo pero hace mucho jamás calor. pensé. Yo dije, es como Sí, que él sienta que sí, estoy siendo sincera, pero jamás pensé, nunca. Me asusté. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Ay, todo bien, mo. ¿Te pareces a John Z, así? Ay, Oiga, siempre ¿qué me hace dicen nada? eso, sí, siempre me dicen eso. ¿Qué tal todo? Ay, bien, estoy nerviosa como, no sé, como si fuera la... ¿Por qué? No sé, estoy nerviosísima. ¿Por qué? Creo que, o sea, sí hay algo que tengo que decirte. ¿Voy a llorar? No sé. No sé, he estado como dándole bastantes vueltas a esto, a lo que estoy sintiendo, a lo que estamos viviendo, y a veces como que me pongo a pensar en tal vez
tiempo que tenemos conociéndonos, o sea, en como todo lo que hemos vivido en este tiempo, y no sé, o sea, no, sí estoy como, me cogió como eventualmente como esta sensación de miedo fuerte, o sea, como de que no sé si, o sea, ¿me entiendes? De que siento que me estoy lanzando al abismo así como sin paracaídas y que en algún momento me puedo estrellar. O sea, los dos estamos en la misma posición y lo sabes. O sea, tanto como vos has pasado tus cosas, también a mí me han pasado mis cosas. Pero, no, o sea, de mi parte yo siento que es mutuo, ¿me entendés? Que, o sea, el cariño y el gusto de nosotros es mutuo, ¿sí? Simplemente no tengas miedo. O sea, siempre es bueno tener miedo, porque nada es perfecto. En algún momento sí posiblemente nos discutamos, etc. Pero... Eso también me da miedo. O sea, no sé, con tanto chisme que hay en la casa de los hombres. Es que en realidad sí hay un chisme. Y es el de siempre, es el de la discusión de Sebastián con Miguel que se encaran y todo. Y ya incluso hasta los dos se pusieron en una posición de que él dijo su verdad, el otro dijo su verdad y ninguno cedió. Y sus versiones, etc. Entonces yo estoy bastante incómoda, la verdad. Estoy bastante incómoda con todo el tema y también me ¿Por qué estás incómoda con el tema? Estoy incómoda, es como que ¿por qué querer meterme a mí en cosas en las que no sé, no entiendo? ¿Y cuál es tu versión? Que obviamente no pasó. ¿Pero cuál es la versión? No sé cuál será mi versión porque ellos tuvieron la conversación, yo solo sé que es algo que no pasó. ¿Pero cómo fue el Y encuentro con Miguel, digamos? Había más personas. ¿Quiénes? Entonces, fue el día que nos retaron y todo eso, entonces, ¿me entiendes? O sea, no hay más personas, no pasó nada. Pero me molesta que como que que todavía estemos en ese chanchullo y no sé, y por eso me he sentido como tal vez tomando distancia por no sé, o sea, yo siempre he tenido, tal vez son dramas pasados o dolores pasados de que en algún momento yo sí estuve en relaciones donde por todo me juzgaban, o sea, donde que si es que yo abrazaba a alguien un poquito más, ya me juzgaban o ya me ganaba una pelea en casa. ¿Eso quiere decir que sí se abrazaron con Miguel? No. ¿Pero qué pasó al final? ¿Se vieron en el parque o no se vieron? ¿Caminaron en el parque? No, ¿Había más gente? O sea, caminamos hasta donde estábamos, había más gente después y ya, y no pasó absolutamente nada. O sea, no tengo por qué mentirte por ese lado. Pero sí me cuesta, ¿me entiendes? O sea, yo sé ¿Te cuesta todo el lío? Me cuesta el lío, me cuesta... ¿Y qué te hace dudar de mí? En verdad es como... No sé, que los hombres a veces son bien idiotas. Disculpa que te mete en la cola. No importa. Entonces, no sé, o sea, como que igual estar en ese ambiente todo el tiempo tiene que ser turro, ¿me entiendes? Entonces, o sea, en verdad no es eso lo que me hace dudar de ti. Lo que me hace dudar de ti es como... Es esto, es sentir que estoy sintiendo demasiadas cosas por ti. Y no sé si tal vez es muy rápido para sentir tantas cosas por ti. Estamos en el mismo barco, por si acaso. De mi parte es lo mismo. O sea, en el anterior Cuarto Rojo, donde te escribí todas esas cosas, fue como que realmente sí lo sentía. O sea, me costó mucho tiempo escribirlo y lo escribí bajo la inspiración al verte. Tranqui. Ya salimos. Y ella Yo le pregunté lo me abrió mismo, el camino, güey. creo yo, Te dio las comentándome, señales. claro, comentándome que no quería limitarme en cuanto a mi ritmo, creo. Palpi, Así pero lo ¿cuánto ya interpreté no te yo. lleva comentando eso? Y entonces que no quería limitarme. Entonces yo ahí dije, ok, ¿Pero cómo capaz fue? ¿Fue un esto es besito una así? apertura. Sí, shock todavía. Yo también, o sea, lanzada. No, Ay, me estoy jugando. ¿Tú lo viste? Sí, Él obvio. él fue. Yo lo vi todo. No, pero No, es que no fue de él. O sea, él solo se acercó y al final él le dio el chance como quiero ver. Él Prácticamente le puso dijo. la cara, pero le hizo así. Por eso, prácticamente fue como pedirle un permiso y así ella Fue se cuando yo quitaba, le dije, se quitaba. olvida lo que te dije, entonces fue cuando
Ajá. Bueno, tú dijiste el Y te agarró así con las dos manos. El tipo estaba esperando No me ese acuerdo. momento. Vos lo agarraste a él. Él no Y te le agarró. limpiaste aquí, no sé si era sudor o algo. Sí, ya la segunda, sí, ya la agarré. Ay, ¿cuántos fueron? ¿Sudaste? Muchos. No. Fueron varios besos. Es que fueron un montón, dice, Vale. yo lo vi uno. No, es que fue como Piquitos. besito. De repente Ajá. otro. Ajá. Seria, ¿qué ¿Por qué pasó? es tan seria? Ahorita no quiero hablar. Es drama, como que no la conozco. No quiero hablar en serio. ¿Ah? ¿Qué pasó? Estoy como, no sé, estoy cabreada, me quiero ir allá. ¿Qué pasó? Esto que no sé, los hombres y sus chismes y sus me tienen cabreada ¿Qué ya. pasó? ¿Qué? Ya, te cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, o sea, es como Salen corriendo los camarones. cuarto rojo de Los dan miércoles. vueltas, sí. No tienes tiempo ni siquiera para hablar bien. ¿Qué pasó? Uy, qué helado. ¿Qué dijeron o qué? O sea, nada, el tema de Miguel, Sebastián y ¿Siguen con eso? y Jorge ahora. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo. ¿Cómo te imaginabas que eras tú la persona que yo iba a escoger? ¿Quieres saber? Sí, ¿De verdad? quiero saber. Ok. Hace unos días atrás, la semana pasada, yo recuerdo que te ibas a ir. Y algo pasó un día que tú después dijiste que no, que desde ayer cambié de opinión. Y como que yo ahí pensé como en una indirecta, pero yo dije, ¿será una indirecta? Entonces, de ahí, ayer tú dijiste como que ibas a citar a alguien, pero que no estabas segura, que no sé qué. Y yo sabía que no te había citado a ti, entonces fue como que, ¿será? Como que no estaba seguro yo. Y dije, bueno, en realidad, o sea, obviamente yo hubiese preferido que fuera como que invitaran a ustedes. Claro. Y saber qué pensaba cada uno o ir a la cita que tocara. Pero fue como que yo dije, ¿sabes? Voy a hacer como un experimento, a ver si sale bien. Entonces yo dije como que, bueno, vamos a ver si me escoge y tenía razón. Sí. O si no me escoge y en verdad todo era mental y fue como que, bueno, puse el nombre. Me da gusto ¿verdad? Que hayas puesto mi nombre porque de hecho yo no había tenido, la única cita que he tenido es contigo, después yo no cité a nadie. Y yo dije, yo tengo que decirle a Miguel que la realidad es que son 9 chicos y el único que realmente me interesa algo eres tú. ¿En serio? Bueno, eso sí no me lo esperaba. O sea, sí sabía que no habías conectado con nadie y te agradezco que me lo digas con sinceridad. Sí, por eso fue que no invité a nadie al cuarto rojo, como que he estado también que no me abro con nadie. Wow, no tenía idea. Estás como temblando con las manos. Tengo las manos bien frías. Bueno, mira, no me esperaba eso. Eso sí eso sí no lo había pensado antes. Pero de verdad que cuando te hice la carta que te hice ayer, que te decía que en realidad si querías algo fueras por eso, te atrevieras, me parece perfecto y ha sido mi consejo. Tú también me pareces una chica muy guapa y yo también estoy abierto a conocerte. Tú sabes por todo lo que yo he pasado y en realidad ahorita mismo creo que lo que quiero es divertirme. Me parece una chica muy divertida. A pesar que siempre. soy tímida, porque Sí, yo eso soy te iba a la decir, más eso te iba a decir, tímida, eso te iba a la decir. Tú realidad. eres bien tímida, pero suéltate. O sea, ya las últimas veces que has ido a la casa, yo he visto como que te he visto más abierta, te he visto más como que en el relajo, como que te gusta más estar ahí. Y esa es la Jessica que creo que tanto a mí como a todo el mundo nos parece una mujer increíble, súper guapa, así que sigue Sí, haciéndolo. de verdad, estoy abierta porque yo sé que la gente también espera eso de mí. De hecho, yo sé que el público va a decir que ¿Tú eres lo así en PR? sabía. ¿En PR tú eres así tímida No, o yo no eres soy más suelta? tímida, yo soy más suelta. Lo que pasa, o sea, en el buen sentido, suelta en el buen sentido, pero que no, que en la casa soy bastante tímida. No sé por qué, es que es nueva, esta experiencia es nueva para mí, estar en un reality. Se me ha hecho difícil, de verdad, no te voy a negar. ¿Pero qué es lo que te da pena? ¿Las cámaras? Ajá, porque obviamente, como que en una relación, como que, ajá, tú vas por ahí, paseas, se da algo súper natural. Acá es como que estamos grabándonos en todo momento y el coqueteo como tal, yo no soy de estar como que, yo no, como que no soy tan coqueta de por sí y menos sabiendo que hay muchas cámaras grabándome. So, eso está en desventaja porque aquí esa es la manera, o sea, son 9 Claro. chicas, 9 hombres, so hay que hacer contacto visual, hay que ser coqueta. Yo siento que pues me falta un poquito eso, pero Pero suéltate. O sea, no puedes tener pena en realidad. Estás aquí. Y no lo digo solo por mí, o sea, lo digo como que no tienes que tener pena en realidad. O sea, sé tú, sé como tú eres en PR. No, no, ¿Cómo tú eres yo en PR soy. cuando te gusta un chico?
¿Cómo eres con él? Coqueta. ¿Pero de qué manera? O sea, por decirlo así, a mí me hicieron una pregunta y te la hago de vuelta ahora. Dale. ¿Qué truco tú usas para conquistar a un chico cuando te llama la atención? O para llamar su atención, ¿qué haces? Mirada 100%. La mirada, invitarlo. No sé, yo no lo invito, vamos a la playa, vamos a la playa. A la playa, en PR, ajá, a la playa, Ay, turismo interno. Ay, pobre. ¿Qué? La prima acaba de ir a la playa. Ay, tú, te odio, pero envidia de la buena. No, pero ajá, te invitas a la playa, ¿qué más te gusta hacer? Cuéntame un poquito más de ti, porque siento que, hemos hablado de muchas cosas más como superficiales. Cuéntame a mí, ¿qué te gusta hacer a ti? Bueno, yo soy, en Puerto Rico me encanta el turismo interno, yo soy súper playera, estoy haciendo maestría en recursos humanos, estoy viendo si abro un negocio. Nada, yo trabajo un montón y también me divierto, o sea, pariseo y qué sé ¿Qué yo. tanto pariseas? Se janguea en Puerto Rico, se janguea, Bastante. chévere. Sí. Ah, por lo menos ahí estamos conectando con eso. ¿Ves? Sí, o sea, no soy tan aburrida, lo que pasa es que pues en la casa Jamás estoy he dicho que seas aburrida, que conste. Me encantó tener otra cita contigo. Creo que nos debíamos esa cita. Y pues nada, me encantaría seguir conociéndote a esta Jessica, a la Jessica divertida, a la Jessica que le gusta hablar mucho más, que se suelta. Así que deja ese nervio a un lado. Y ya, suéltate en la casa. Bye. Thank you. Tal vez estaba sintiendo demasiadas cosas demasiado rápido por Andrés. Entonces, porque la otra vez dije esa palabra, que me estoy enamorando, y cuando Amor y Mariela me hicieron caer en cuenta que le había dicho, me quedé como asustada, como que dije, ¿será que realmente me estoy enamorando? Y en verdad es demasiado poco tiempo. Entonces, y por mí no hay problema, ¿me entienden? Si no conozco a nadie más, porque, No hay un tiempo exacto. Sí, pero no sé, me dio como miedo, me dio como un sentimiento como de eso de como que me estoy Tienes que lanzando al vacío sacarlo. sin paracaídas. Y yo no sé si me voy a estrellar o no me voy a estrellar. Tal vez te estás imaginando cosas que no son. Simplemente yo pienso que no te hubieras metido esa presión de tener que decirle que tú te sientes ya a lo mejor un poquito más. O sea, no hubieras dicho nada, punto. Porque sí yo te tenía que- aseguro que él también se muere por ti. Simplemente que tal vez no te lo Sí, expresa se le nota. a lo máximo. No, porque de el lo día que estuvo súper siente, seco. No es que me cogió las manos, no es que me cogió la cara, no es que me hizo sentir segura. O sea, no, también estaba siento súper que distante. en parte puede ser la presión que tiene con los güeyes, o sea, que ellos igual le estén queriendo meter. Pero igual, o sea, si él le Cosas sigue en la la onda, cabeza. van a seguir hablando, si no, ellos no van a continuar. Andrés sí me hace una persona súper madura, no sé a Sí, qué viene pero esto. es que ellos pasan hablando del tema. ¿Me entiendes? estás Y ahora harto. encima mete la lengua otro man que no tiene nada que ver en el asunto. Que asegura cosas que ni siquiera pasaron. Entonces es como... O sea, sí me parte de los... O sea, y es como que no quiero tener que enfrentarlos porque obviamente todas sabemos que la que enfrenta después cae mal y después la quieren sacar. Entonces, y al mismo tiempo... No entiendo. ¿Te habló mal? O sea, Sí, yo también. llegó, entró y fue como que... Hay cosas que yo estoy sintiendo y es que, por ejemplo, yo soy demasiado cariñosa ya. Yo soy muy cariñosa y tal vez algunas se han dado cuenta, tal vez, o sea, yo soy de abrazar, de dar besitos en la frente, de esto. Andrés es cariñoso, sí, pero hoy día no estaba tan cariñoso. Pero me molesta porque aquí no hablamos de esas cosas, aquí no estamos en esas. Por lo menos no nosotras. O sea, cuando habían comentarios tipo así, Pero eran no como, ¿qué estamos en onda? esa porque no había un rumor así tan Exacto, fuerte. exacto. En cambio, ella sí. Por eso simplemente ponte en sus Ese es el zapatos tema. y piensa cómo tú tal vez te sentirías aunque confiaras en él. Vas a tener como quiera esa espinita porque te molesta y te duele que estén diciendo cosas que tal vez no son. Y más de ti. Y que no sea la primera vez y que estén con lo mismo, ¿me entiendes? O sea, simplemente ponte en sus zapatos. Yo no creo que esto a él le haga cambiar lo que siente por ti o quiera esperar o quiera dar para atrás o quiera frenar nada. No, y no simplemente está porque- afectado, punto. No sé, pero a mí ya me da miedo, ¿me entiendes? ¿Sabes que también O sea, Vanessa, yo soy- Vanessa dejó entrever algo como que la verdad siempre sale a la luz, como que no sé qué, que siento que también como que le está echando un poquito de leña al fuego. Sí. ¿No escuchaste que ¿Cómo? dijo eso? Dijo como que a la final la verdad siempre sale a la luz, o sea, le estoy dando la oportunidad de que ustedes digan la verdad. Dijo algo así, como que... Como mi mamá me decía así, de que dime la verdad porque ya... Te estoy dando la Porque ya oportunidad, sé. habla o calla Sí. para siempre, algo así. Y mira, y estos son el tipo de cosas por las cuales digo, ¿es en serio, güey, que cuando viene ese vato aquí, se sienta al lado tuyo, le haces, le sigues la corriente hablando y le haces preguntitas y él te las hace a ti, le sigues la conversación cuando te tiene, por su culpa, literalmente por su culpa, también. porque, o sea, sí, igual y Sí, Miguel lo pero dijo porque y yo no lo soy dijo, no como lo que- sé, no voy a meter las manos al fuego por él, pero era un problema entre ellos dos, no tenían por qué embarrarla a ella. Y Y lo que él a mí lo me sacó a luz. molesta es que te valga literalmente
No es que me vale. No, sí no te es vale. que me vale, no, sí no te es que me vale. vale. Es que yo soy, no sé si soy tonta o soy demasiado buena. Pues así lo eres. O simplemente me hago la tonta porque prefiero llevarme bien y ya no estar, ¿me entiendes? Tantos conflictos la semana pasada, Pero es que no tantas te lleves cosas. bien ni mal, simplemente hazte respetar. No o es sea, riña. enséñale, ¿qué le pasa? A ver, por eso él sigue Ignóralo. sintiéndolo como chiste. No lo tratas mal ni bien, simplemente Y habla. luego se pone a llorar él y Que es haga como lo que que chuta, yo quiera. me siento mal. ¿Quién se puso a llorar? No es que seas ni grosera, ni que te caiga bien, como dice Shirley, ni que te caiga mal. Simplemente es como, o sea, no puede ser que yo me ofenda más o sí diga, chale, o sea, luego ella se pone bien mal por todo lo que pudieran o no estar diciendo de ella. Y luego viene aquí. No está siendo, Ay, sí, sí, no está siendo consecuente con lo que con lo que Exacto. haces. O sea, yo también estoy de acuerdo con eso. Ignóralo Es por último. demasiado, sí, o sea, es que... Sí, es que esta semana la verdad es que también entiendan mi punto de que fueron 2 semanas muy pesadas las pasadas. Tú la vas a tener ahí al frente, ahí. Sí, porque yo no suelo. Tú la vas a tener ahí y, ella va y la tienes regresando a ti. Ta, 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 ta. Y la tienes ahí. Si es un baile que no está como que ta, ta, ta. Normal. Si es más suave, como que de lado, de ladito. Claro. Así, pero aplicando el movimiento de las caderas. No sé por qué siempre que estás haciendo ese paso tengo la sensación de que pareciera el movimiento de cuando estás en las paralelas. ¿Cómo que las paralelas? ¿En barras? Ajá, en las Claro. barras. Sí, de calistenia, güey. Calistenia. Claro, es que... Es lo mismo, ¿viste? Esto. Claro, es como que estás acá haciendo... Ah, esto. No, Fondos, porque tú la tienes avienta un aquí fondo, como pues. que es una suposición, vecino. ¿sabes? No es lo mismo que tú la tengas Sí, porque tú no parece sabes que si es sí, más grande, güey, más ya chiquita. está. Pero después que tú la tengas por la cinturita, vecino. le puedes alzar la mano, ta, y bailas con ella. Cuestión de que tú sueltes No, tu no, cintura no. con No. la de ella. Y Eso si es vos la todo. conociste ese día, No, güey, haces... Cuenta. empezabas directo Tú ya hiciste con la esa pregunta, así, en realidad. o- Le hiciste la sí, pregunta, frente. ¿quién te interesa de la casa de los hombres? En Puerto Rico, tú lo que vas a hacer es no, esto. ella misma me Ponle contó. que tú Ahí eres- la conocí. ¿Cómo En te ese fue? asombrado con lo que me dijo. No, pero- yo no la tengo ni que conocer. Me voy a reservar varias Puerto cosas Rico como, está en un como jangueo tú y sabes, si- pero... si Tranquilo, me lo voy a llama ver. la No, pero atención cuenta o lo que sea, se yo puede. te miro y O sea, nada, en realidad la cita fue agradable, obviamente fue para conocernos, no fue como que nos lanzamos como que, ya, no sé qué. Y, o sea, es lo que ella nos dijo el día que vino. Ella en realidad es bien tímida. O sea, en un momento hasta las manos le estaban así como que, y yo como que, hey, calma, no sé qué. Pero me dijo como que quiere abrirse ya. Obviamente ha sido tímida al principio, ella no quiere hacer esa Jessica, quiere como empezar ya a poder soltarse más dentro de la casa y me dijo que me quería conocer más, como que sí tenía ese interés, pero en verdad, pero nada, o sea, simplemente la pasamos bien, fue una cita súper tranqui, agradable, nos reímos bastante. Yo le decía como que, hey, deja la pena, como que cálmate, no sé qué, tranquila, tranquila. Y al final, bueno, yo creo que se divirtió y pues nada, puede que nos sigamos conociendo. Vamos a ver qué pasa. Sí, o sea, siento que me puedo estar enamorando de un man que el día de mañana me dice, ¿sabes qué? Chapeta, porque esto ya. Y yo me quedo aquí destrozada y ahí sí se me va a hacer demasiado difícil conocer a alguien más. Como literal, salir con alguien más voy a estar llorando. Yo me conozco, o sea, sobre todo, sí, lloro 3 días y después se me pasa, pero después me quedo con la desconfianza y me quedo con el miedo y me quedo con todas las cosas. Y yo también vine aquí así como que sin expectativas, sin nada, o sea, yo decía, ya, puede que me guste alguien y me gusta, y ya, y me gusta, y de la nada conozco a este man que no solo me gusta, sino que es como que, ¡bloom! Me Claro, hacen ilusionó. match, hacen clic, pero mira, también tienes que ponerte a pensar de que él también tiene todo su derecho de ponerse indiferente, No, ahí de te van a tocar. ponerse en esa posición, porque, como te decimos, o sea, es un ser humano y ni siquiera vino y te dijo, mira, la verdad que yo no aguanto, nada, o sea, simplemente se puso indiferente porque le molestan algunas cosas, o sea, eso no significa que no te quiera, eso no significa que no esté enamorada, eso no significa que no quiera nada con vos, simplemente... Yo no sé si él está enamorado. No, o sea, lo que sea que sienta, o sea, está en el mismo hilo, puedes asumir que quiere estar contigo. Estaba segurísimo que te iba a elegir. No. No, tú eres payaso, sí, pensé que podías hacer otra cosa. Está bien que pienses así, que podía elegir. Pero si ves la comunicación que tienes ahora, es diferente. Yo la verdad casito elijo ahí, que ella estaba así como que, ¿a quién quiero conocer? Pero aquí está. Si tienes duda, me avisas. No. A ti que te veo como más seriecita, tú no... No, yo no. Sí, estás más seriecita. No, Sí, si tú lo dices. estás más calladita. Jamás. Sí, estás más calladita, más tímida. Para nada, en serio.
Bueno, para mí no. Ah, yo estoy pensando mal. Sí, si Bueno, estoy ahora- calladita y que no me río, pues hazme reír tú. Yo siempre te voy a hacer reír. Ah, pues ya. Siempre. Bueno, ahora que está el paso a conocernos, Ujú. va mi pregunta. ¿Qué te gusta? ¿Sobre? ¿Qué quieres? ¿Sobre? ¿Una relación? Ah, pues Es primera vez que hago esta pregunta. sí. Porque ya, pues, ahora como que hay comunicación, ya sabemos, pues, Mm. ¿qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? Obviamente una persona respetuosa, súper importante, decidida, claro está con una personalidad pues que ya la tienes, así que eso no importa. Que sepa lo que quiere, punto. O sea, tampoco pido tanto, simplemente respeto y que me trate como yo me merezco. O sea, no exijo tanto, o sea, no tengo una lista así de decirte, mira, esto, o sea, no. Solo que Después fluya. que tú me respetes, Que fluya. después que tú me respetes, no hay problema. Pero más de eso, uno a veces dice, bueno, yo quiero que mi pareja sea independiente. Obvio. O sea, sí, y si no lo es, pues yo lo voy a ayudar a hacerlo. No necesariamente te tengo que decir, no, tiene que vivir solo, tiene que tener casa, carro, su nombre. O sea, no, realmente no soy de esas personas que voy por la vida diciendo, esto es lo que yo busco y si no lo tienes, pues sigue tu camino. O Oye, sea, en Puerto no. Rico ya trabajabas. Sí, mi Mm. trabajo es bailar, o sea, ese es mi trabajo profesional. ¿Tú bailas? ¿Y por qué no lo habías dicho antes? ¿O si lo dijiste? Cuando yo llegué, que yo dije, hola, soy Andrea, soy bailarina. Ah, bueno, pues yo no lo Sí, presté o sea, atención, se bailo, puede decir. hago personajes en bodas. ¿Haces qué? Diferentes personajes, o sea, si piden una princesa, pues voy, si piden un gigante. ¿Pero eres bailarina profesional o bailas por bailar? No, mi trabajo, o sea, me pagan por bailar, te digo, o sea, voy a bodas, hago entretenimiento, punto. Mi trabajo es en entretenimiento. O sea, va ligado al Estoy arte. en una compañía de entretenimiento. Entonces tú eres de las que coge un micrófono y anima la fiesta. Sí, lo puedo hacer, claro. Mira tú, yo ni por aquí, porque de verdad estaba como que... ¿Y qué pensabas que yo hacía? Nada, o sea, bailar por bailar. No, la otra vez que me dijiste pues, que también hacías lo de Miss, entonces yo ya me imaginé que ibas por esa línea, pero no baile. Sí, bailo y modelo ropa de diferentes tiendas y eso. ¿Y tú qué buscas en una persona? Por eso iba la pregunta. A mí, yo sí tengo claro lo que quiero. Yo también lo tengo claro, o sea, simplemente te dije que no voy por la vida ¿No con tienes una lista. No, yo tampoco tengo una lista. Lo que siempre busco yo en una mujer es que sea independiente, que se valga por sí sola, que sea el nombre de ella y más me agrada que vaya ligado al arte, porque yo se puede decir que como que soy actor y me gusta crear contenido en cuestión escribir, ya sea una novela o una serie. Entonces sí me gusta que la persona que esté a mi lado pues no dependa a más que yo pueda ayudar en lo que sea. Nunca. Pero sí que tenga que sea emprendedora. Eso me fascina de una mujer que siempre esté viendo qué hacer. Sí, Además, cuando estás con una definitivo. relación y tienes tu emprendimiento, te mantienes ocupada. Ujú. Igual yo estoy ocupado y llega el momento de solo los dos, entonces es como que fluye eso. Súper de acuerdo. Y sabes que yo ahora mismo estoy súper, no sé cómo, pero estoy como que asimilando todo. Yo tengo mucho tiempo que no pretendo a nadie. Y me estás pretendiendo es lo que me quieren decir. Para sentirme especial, no, dime. Tengo mucho tiempo que no lo hago, no sé cómo lo vaya a hacer. No sé cómo lo vaya a hacer, o sea, no te estoy diciendo que no sé, sí quizás, pero no me acuerdo. O sea, sí, sino que tengo miedo de que vaya, no sé. Tener miedo es bueno. Depende qué tipo de miedo. ¡Qué pícara! ¡Qué carita tan pícara! Vení rojita. Bonito. ¿Qué pica ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no. ¿Cómo que no sabes? ¿No sabes O qué? sea, sí, o sea, no fue que me fue mal, Pero pero se quedaron muchas cosas a mitad, entonces. Ah, no, eso siempre pasa en el cuarto rojo. Muy como que
Siempre nos quedamos Pero, a o la sea, mitad, te nosotros quedaste hacemos con ganas de caso. seguir hablando. Ajá. Ah, bueno, pero Ah, eso pero- no es porque malo. como que se tardó un poquito la cosa A todos nos fluir. pasa eso. O sea, no fluir, pero se tardó un poquito en llegar a las preguntas importantes. Mira, Un besito. Ese fue. ¿qué tal? Besito. No, pues para mí fue mi primera cita de conocer Claro, a alguien. genuina. Oficial donde se sabe que hay un interés mutuo, ¿Y digamos. qué te pareció, Andrea? Bien, y créeme que nunca he hecho la pregunta de, y cuéntame. Y ahora lo hiciste. Claro. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Quién habló más? Porque tú quieres saber todo. Palpi, es que yo sé lo que ella te va a decir, pero pues quiero que me cuentes a ver si te contó. No lo que- sabía que era bailarina profesional. Palpi, eso es ¿Cómo? obvio. Lo tú dijo no el ves día que cómo se mueve, presentó, chico. güey. Yo no le presté atención, se lo dije. Palpi, tú tienes que ser un Ahora hombre le pregunté. detallista. ¿Hablo más ella o vos? Palpi, ella. Mis preguntas hacia ella. O sea, que habló más ella, entonces. ¿Cuál fue la, es que me importa conocerla. Ahora ¿Cuál fue la pregunta más directa que le hiciste a ella? ¿Qué quiere en la vida? ¿Qué está...? Literal, fue mis primeras preguntas. Claro, fue como una presentación de vuelta. ¿Y qué te dijo? Fue como la primera semana. Ya, pues, ¿qué? Palpi, yo sé lo que te va a decir, Palpi. pero para qué Pues, preguntar, porque quiero saber si le dijo las cosas que le dijo. No, simplemente, brother, ahora tengo que ir pues a preguntar. No, Palpi, vampiro soy yo. Para ver No, si, Palpi, si, este es Drácula, si ya le hace hace falta sangre. eso es lo que quiero, porque Sangre, estamos claros sangre. que cada quien quiere algo, loco. Entonces, yo no le había prestado. Ella me dijo que cuando vino dijo que era bailarina. El día que se presentó, Claro. güey. Yo ni le hice ni una pregunta. Es más, yo no le hice ni una pregunta a nadie, me acuerdo. Me fue bien. Ya yo le conté, no, nada, yo le fui honesta porque es que yo se lo dije, mira, la gente, hasta el público está esperando que yo elija, la gente está en expectativa, a mí me escriben, me dicen como que no entiendo, como que a quién te gusta, no te abre, y yo como que lo dije, el público está esperando esto, y la realidad como que de los 9 chicos, yo creo que tu personalidad es la más que a mí me gusta, que me llama la atención para seguir conociendo, y él estaba, eso sí, no me lo imaginé. Él se quedó así y como que me dijo, realmente me gusta esta Jessica que está sacando en estos últimos días. Yo sé que tú no eres tan tímida. Me dijo que como soy en PR. Y yo, bueno, pues yo pariseo, yo hago esto y hago lo otro. Y él, eso me gusta. Y me chocó y me dijo que nada, que sí, que le interesaba seguirme conociendo. Vamos a ver que ¿verdad? Obviamente él le interesa seguir conociendo a todas en general, así que no es que me lo tomo como que exclusivo para nada. Sí, pero si te lo dijo, te lo dijo. O sea, Pero sí, claro, me lo dijo y pues nada, vamos a ver qué sucede. La realidad, yo no había tenido la oportunidad porque yo he estado bien cerrada, así que... ¿Te lo va a quitar la Shirley? no, pero ya, si no hubiera tenido el interés, no creo que él te hubiera dicho como que sí quiero conocerte. Pienso yo. O sea, yo no hubiera hecho eso. Si no, yo te hubiera dicho gracias por escogerme, qué bonitas palabras, algo así, una pichaera. Pero si Ajá. te dijo como que. Ajá, pues se lo hubiera sí. sido como, ay, qué buena amiga. Ajá, por eso. Ajá, yo. ¿Qué os pasa, Vanessa, Vanessa, Josefina? Alejandro Ay, Vanessa, no vengas con tus preguntas. ¿Qué preguntas? Oye, ¿por qué me dicen eso? Yo estoy muy feliz. ¿Dónde están las otras chicas, por favor? ¿Me oíste? ¿Qué? Yo necesito terminar mi conversación hoy que no. Claro, pero habrán oportunidades, No. amor, Mare. Chicas, corran, corran. El amor llama. Amor, llama. Yo rápidamente, pero rápidamente, con la felicidad que está en mi corazón, quiero hacer conexión a casa de los chicos. ¡Chicos! Estamos emocionados, por favor, todos, rápido, la sala, por favor. ¿Qué pasó? Hoy ha sido un día muy bonito en el poder del amor, muy bonito. Vamos a empezar a repasar los cuartos rojos. ¿Dónde está Dondai? ¿Dónde? Acá estoy, que no me ¿Dónde está Dondai, Andrea? ¿Besitos? ¿Hubo besito? ¿Hubo besito? No, espérate. Ellos están conociéndose y para eso lo están tomando. Andrea, cuéntame. Siento que no, o sea, me dijo como que al principio que estaba seria y callada y realmente no. Simplemente que pues íbamos para algo serio, o sea, no tenía por qué reírme, pero súper bien. Entonces, pues siento que la conversación se quedó un poquito como a mitad y
pero me gustó, o sea, lo que hablamos, lo que él me dijo, lo que yo le dije, siento que fui bastante sincera. Tal vez me quedaron muchas cosas por decir porque me cuesta un poquito, pues, expresarme y abrirme al 100% así, más en 3 minutos y con esa presión. Pero sí me gustaría seguir conociéndolo y pues terminar la conversación. Dondai, ¿tú sientes presión, no presión? ¿Crees que falta más para conectar? Andrea me conoce a mí de una forma en la cual, pues, ustedes la han visto. Y por más que yo le he pedido a ella que yo voy a seguir haciendo así, yo creo que si yo quiero conocer a una persona, pues, quizás ahora van a ver esa persona como que seria que han pedido. Yo creo que cuando conoces a una persona y si quieres conocerla de verdad, pues, tienes que ir serio. Y creo yo, para mí, que esta fue mi primer cita en El Poder del Amor, porque hubieron las preguntas como que ¿qué quieres en el futuro? ¿Qué te gusta hacer? Mira que yo no le presté tanta atención a ella cuando se presentó que le pregunté qué hacía y me dijo que es bailarina profesional y yo le dije, no presté atención, pero ahora lo sé. Sé cuándo ya es su cumpleaños. Entonces yo creo que esas cositas uno va a ir conociendo y si tanto ella como yo nos va gustando, pues podemos seguir conociéndonos. Para mí se me está haciendo un poquito difícil porque de verdad, se lo dije a ella, tengo años que no pretendo a nadie. Pero estoy en esas, estoy Pero siempre hay oportunidades para emprender camino. Estoy dándome esa oportunidad. Me la encanta, verdad. si vieran a Andrea, estaba escuchando y hace como... Su carita es muy bonita. Bueno, pues muy bien, ahí van conociéndose, aprendiendo. De eso se trata, de conectar siempre, lo hemos dicho. Y alguien que estaba muy sorprendido en esta situación era Miguel, precisamente, y vemos a una Jessica decidida. Jessica, no, bueno, Jessica estaba a lo mejor un poco cohibida por ciertas cosas que vio en la casa y esta vez, pues cuéntame cómo te sientes. Sí, Vanessa, nada, quiero sacar, ¿verdad? La Jessica que realmente yo soy súper tímida aquí, pero obviamente también tengo mi personalidad. Yo le dije a Miguel que pues yo no había citado en efecto, la segunda vez que nos tocó Cuarto Rojo yo no había citado a nadie y que eso era por un motivo. Y es que realmente la única persona que pues como que yo sentía química o que me llamaba la atención pues era él. Entonces es por eso que no cita a nadie la segunda vez en el Cuarto Rojo. Entonces, pues nada. Exprésate, amiga, ábrete. Miguel, cuéntame, para ti es sorpresivo, sé que estás en una época de conocer, lo has dicho, lo has expresado, pero que te vibró. Época. En una época, sí, porque ¿a poco no lo dijo? Es una época, Miguel, o sea, una época. Tienes toda la razón. Yo dije que ahorita mismo quería conocer a todas las chicas y me sorprendió bastante la cita que tuve hoy, ya que no me esperaba lo que Jessica me dijo. Sí estuve escuchando un par de cosas como la semana pasada y en realidad la decisión que yo tomé de la cita era como ver si en realidad lo que había escuchado la pegaba en que tenía razón. Y pues así fue, la verdad fue una cita bastante agradable. Jessica sabe que es una chica súper divertida y me gustó la actitud que tomó de que ella sabía que era una chica muy tímida desde que entró aquí y como que tiene esa actitud ahora de que se quiere soltar un poco más. Así que pues nada, fue una bonita cita. Ok, vamos con Mare y Andrés. Mare, yo siempre te veo que vienes muy contenta, muy sonriente, ojos brillosos y hoy llegaste un poco tensa, se puede decir. O preocupada, o no sé, algo diferente, no sé si... Le voy a preguntar a Andrés primero. Andrés, ¿dónde está Andrés? Cuéntame, Andrés. Estás callado, tímido, inocente. Sí, yo soy una persona callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, sí. Es una canción mexicana bien padre. ¿Qué pasó? ¿Algo que quieras expresar de tu Cuarto Rojo? No, o sea, no todas las relaciones tienen un pico hacia arriba. A veces en algún momento tiene que ir lineal o va a ir para abajo, pero es parte de los procesos para conocer a una persona. ¿Hay algo que tenés en la cabeza? A lo mejor, no sé, una preocupación. No, simplemente me toca observar porque tengo que dejar que algunas otras cosas se solucionen
para yo poder seguir con lo que estaba haciendo. Pero tú sigues al 100 con Mare. Obvio, sí, 100%. Mis sentimientos siempre han sido honestos. Mare, yo sé que expresaste miedo. Quiero saber qué tienes. No, es que no quiero hablar. Primera vez que no quiero hablar. ¿Qué pasó, Mare? No quiero, en verdad no quiero llorar ni nada. Solo no quiero. ¿Cómo? Volumen. No se escucha. El tóxico. Ya la puso a llorar. Me cuesta hablar en estos momentos y expresarme en estos momentos porque tengo muchas cosas en la cabeza. Tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Tienes miedo que habías expresado? Tengo muchas cosas en la cabeza, o sea, tengo igual como lo que es, o sea, no sé, la manera en la que Andrés entró hoy día al cuarto y lo puedo comprender, o sea, igual hablé con las chicas y puede ser que me estoy sugestionando, puede ser, no sé, o sea, tal vez tengo Igual, como dice Andrés también, las relaciones a veces pasan cosas que está bien, no implica que van a tirar la toalla, solamente implica que a lo mejor ir un poquito más pausados, analizar cosas o dejar que pensamientos tomen cabida en la cabeza y analizar ciertas cosas. Pero si te pone a llorar, ese es. Ese es. Si te pone a llorar, ese claro, es. Palabras si a mí él bonitas. después de la primera semana no me pone a llorar, no me sirve. Oh. No. Bueno, si es de risa como Andrea, sí. Si es de risa, sí, pero... Mare, no me gusta verte así. No me digas nada que no me quiero poner a llorar porque no me gusta. Bueno. O sea, yo lloro de furia ya, pero no me gusta llorar así. Llorar saca todo, limpia el alma, te quita todo. A lo mejor es lo que... A lo mejor es todo, llevas 2 semanas intensas. A lo mejor es lo que necesitas, a lo mejor para sacarlo y ubicar pensamientos y volver a ver cómo manejas la situación o... No, porque tampoco quiero que se generen más comentarios en la casa de los hombres. O sea, estoy, no sé, estoy brava, estoy triste, estoy, no sé, ya no sé qué se van a inventar. Puede ser que llore y digan, ay, o sea, ya no sé, no quiero saber nada. O sea, ahorita de verdad no quiero saber nada. ¿Sabes Son qué, Mare? demasiado... Sí, o Te sea... puedo entender que te sientas abrumada, es normal, es un sub y baja esta casa, te voy a dar tu No espacio. es esta casa está perfecto, es esa casa. Ok, la casa de los chicos a lo mejor necesita, pero te afecta al final del día, entonces vamos a darte tu espacio para que también respires y no... Sí, no, de momento hagamos acciones o digamos cosas sí, no, que a lo sí, mejor es no te una sientes mezcla en de este momento, sentimientos. entonces Una mezcla de sentimientos. respira, Mare. Vamos a la siguiente historia. Alejandro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue ese impulso? Porque sabías que Mariela te había puesto unas pautas que estabas cumpliendo muy bien como el caballero que eres, pero cuando te dijo, pues sé tú, y aquí te va, porque te va. Vengache con su vengache. Camino libre era, más o menos. No, gracias Shirley por lo que le dijiste. Gracias. Shirley, madrina de bodas conmigo. Sí. Pues yo comparto ese puesto. ¿Verdad? ¿Quién diría? No, acá. No, ¿quién diría? Porque yo a Shirley la veo como que callada, ¿verdad? Entonces, por lo visto, es una gran consejera. Le agradezco por eso. ¿No? Acá Miguel a mí me tiró una larguísima bendición de 1 minuto antes de ir, pero yo me iba realmente preocupado porque yo quería aprovechar al máximo la cita, pero jamás me esperé que iba a haber un besito. Entonces, sí, entonces no, y agarré, aprovechamos, ella me habló, yo estaba re nervioso. La verdad que hace tiempo ya en mi cabeza estaba, ¿será que tiene que haber un besito? ¿Será que no? ¿Será que me va a bofetear? ¿Será que no? Y nada, entonces como que creo que lo que Shirley le había dicho como que iba un poco también en sintonía con lo que yo estaba dudando un poquitito. Dije, no, este es el momento. Y ¡zas! Yo debo confesar que hubo un grito, uno pensaba que era una oración al aire, pero fue un grito de la producción del Poder del Amor. Justo en ese momento fue así como que ¡ah! Todo el mundo se abrazó como si fuera ayer, lo logró, No. aterrizó en la luna, sí. Oh, o sea, literal. Sí. O sea, él se siente que ganó, ¿cómo dijiste? ¿La copa? Sí, de la copa. Yo sentía así que estaba con la Champions, ¿entendés?
O sea, el gol, grita gol, así con ganas, gol. No, como cuando el cohete despega bien y está todo Claro, el equipo claro, ahí exacto. abrazándose y eso, sí. Así nos sentimos todos. No. La verdad, quiero preguntar a Mariela, ¿cuántos puntos tiene el muchacho? No, ya sobrepasó, ya no hay lista, ya. Señores, ya no tienen ni lista. Ahora, ahora de ya verdad. pensando en el siguiente avance que es el baile de que me enseñó. El baile que me enseñó. Te lo enseñé bien. Mira, Ya, te ya lo lo estoy practicamos, ¿eh? alistando antes de que se enfrente al bailecito. No, ese es diferente, va a ser romántico. Son otras A él le tácticas. enseñó romántico. ¿Sabes? Hay otro más romántico, Sí. otro tipo de approach. Te bien, enseño. bien. Ya, por favor. Mira, pues mira, vente, Austin. Ven acá. No, mira. Vente, mira. Mira. Lo vas a tener aquí, la vas a agarrar por el cuello arriba. Esto es diferente. Ay, Dios La vas a mío. tener Las como- clases, presten atención. Pero como por que favor, aquí, porque estas cosas y no le son vas a para bailar atrás y es como que más romántico, pero mover la cadera. Siempre siempre tienes que mover la cadera, ¿me entiendes? Ok. Pero es como que, pero la vas a tener así. Sí. Como que la tienes aquí, alza la cabeza. Como que la tienes aquí, imagínate, le das el besito por el cuello. Aquí. Sí, pero no hay ningún merengue. No, el reggaetón es así. por si acaso se pasa. O sea, chicas, si les agarran del cuello ya saben para qué Se van. lo digo, por si cambia el ritmo de la música, pues tú la tienes aquí y de momento viene, pues la haces así. Ay, no. ¿Entiendes? Jorge, de verdad, eso es lo menos romántico. Alejandro, mira que me siento tan bonita hoy que quiero que vengas para acá para una clase privada con Andrea, Mariela. Por favor, ven para acá, Alejandro. Ven para la casa de las muchachas en estos precisos momentos. Ese perreo no es romántico. No, es diferente, un perreo Tú sabes diferente. que siempre está el juego con quién te casas, quién un es el perreo amante, diferente. eso es para la mano. Ese es Ya un sabes. perreo de esos que te vuelven loca. No, el perreo es diferente, ya el perreo es otra cosa. Porque pero si si no, fuera no romántico puedes ya tener cambia. un perreo romántico. Yo quiero saber cómo es el perreo romántico, Andrea. Yo tampoco conozco el perreo romántico. El que perreo solo le bailas intenso. a él. El perreo intenso acaba de comenzar. Acaba de comenzar, como dirían en Puerto Rico. Así fue que quitaron. Llegó rápido. ¡Qué rapidez! Sudado. Ok, producción, Respira. Andrea es la maestra de baile. No, Nosotros pero yo no somos- lo voy a hacer. Yo le doy Yo las le vas a instrucciones. enseñar. Agarre la mano. No ese. Alejandro, vamos. Bien. Exacto, ella les va a enseñar y nosotros todos vamos a. Ningún mano. De momento sentí como en la escuela del kinder, ¿se acuerdan? Estaban los Ahí. Eso. Y ¿Cabecita? Sí. ya estamos planificando el vals, chavas, agarren copas. Cierren los ojos, cierren los ¡Viva ojos. la novia! Chicas. ¡Vecino! ¡Vecino! Me despeiné, señores. Ya ven que el amor sí existe, el poder del amor dice presente, señores. Yo voy a- ya, ¿verdad? Allá ya nos sentamos. Vamos allá al fondo, ya, ¿verdad? ¿Quieres aprender perreo romántico? El perreo romántico. También perreo romántico. No dice. Alejandra, vamos a una clase. Te puedes ir a tu casa. Vete, Woody. Se pueden despedir si quieren. Dale un besito. Ya, pues ya despídete, ya no es nada que ya. Ay, yo no sé ni dónde dejé mi tarjeta. Gracias, chicas, gracias. Shirley, gracias, Shirley. Llévame en tu maleta. Tengo que hacer tu Ah, cosa. pues entonces recuerdo que voten por sus favoritos para un viaje especial. www.elpoderdelamor.tv por si quieren ver más. Claro que sí. Chicas, ¿cómo se sienten? ¿Creen en el amor? Crista, acabas de entrar. Sí, ¿Ves? no, estoy feliz por ella, la verdad ¿Ves? que qué lindo que están congeniando tan bien, entonces como que súper Chicos, chévere. ¿no se animan ustedes a buscar, a perseguir el amor? ¿Eso les da ánimo? Sí, pero todo a su tiempo se dice por acá. ¿Cómo? Sí, estamos buscando, estamos en eso, estamos con una pala haciendo hueco ahí a cada rato, ¿sí?
Estamos buscándolo. ¿Tú crees que no me beso yo mismo? Donay, de momento eso es comentarios del amor. Nosotros aquí tan lindo. Yo no sé ni hasta cerrar conexión y seguir platicando con la chica. ¿Qué dice, Vanessa? Que no se te escucha. Diego, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú que eres así tan romántico? ¿Ver esto te anima? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? Sentí hermoso, la neta. Ese güey es mi ídolo. Es mi ídolo por completo. Y Yo voy a ver- en cierta medida envidio un poquito su situación. Envidia de la buena. Envidia de la buena, envidia de la buena. No, es que es bonito eso, güey. Es bonito que el amor fluya, güey. Sebastián, Señora. ¿me dijo señora? ¿Me dijo señora? Señorita. No se te escucha Vives mucho. más, te demoras más, pero vives más. ¿Quién dijo señora? Sebastián, seguro, porque él se mete la Ah, sino que pues es que en Colombia es muy natural cuando uno lo llamen. No, pues, señor es señor. En mi país, señor. Cualquier país. Ahora dile señora de acero. Es un formalismo nada más. no te es un formalismo. Es un formalismo. Ok, formalista. Completa. Este llegó, Woody. Llegó el nombre. Llegó el ídolo. Y más allá. Güey, Yo no ese sé. es mi héroe. te caiga. Mira dónde pisas, ¿eh? Mira dónde pisas. Yo creo que con el amor Jorge cambie su paso de baile. Sí. ¿Qué tal ¿No? estuve? Sí, Muy bien. Espero que cambie su paso. ¿Qué tal estuvo? Impecable. ¿Saben qué? Muy buen performance. Yo estoy muy contenta hoy con este vestido, con esta historia de amor. Yo me siento satisfecha, yo me voy, queden hablando si quieren, hagan lo que quieran. Yo me voy. Los quiero, chicos. Tú dijiste, no te escuchamos. Yo los quiero, que estoy muy feliz, que ya yo me doy por bien servida en este día. Pero Muy dijo que bien, hiciéramos lo que muchacha. queramos. Sigan con su reality. Ahora, yo siento que te están metiendo mucha presión a mí, en serio. Y a la vez como que, como De verdad que es sí, te lo cierto, digo. o sea, yo me siento bastante, me cae bien. Pero tú, cuéntame tú. Tranquilo, está tranquilo. Yo le conté Porque la él se ve cita. súper tranquilo. Sí, pero yo no me siento cómoda, ¿me entiendes? Con todos los... No lo viste. Por eso. Y el ver situaciones tan hermosas como la de Alejo con su chica me hace creer más en el amor. Saben que yo venía con una idea muy cerrada, pero el amor es impredecible. Y simple y sencillamente Caroline es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Porfa, tráiganla de vuelta. Adiós. Me tiene triste que lo sentí raro en la cita, lo sentí como que distante, no lo sentí tan cariñoso. Y siento que tal vez pudo haber sido más cariñoso viéndome a mí como tan preocupada. Que eso más bien Yo es lo fui que a te tiene así. expresarle que me tengo miedo igual, porque ustedes siempre hablan de como de paso a paso, tiempo al tiempo, y yo siento que lo mío con Andrés ha sido como bastante intenso. Y yo me sentí como que ya como, ¿me entiendes? Ya como me encanta esta persona. Y por eso me costó tanto incluso conocer a otra persona, o sea, darme la chance de conocer a otra persona a pesar de que yo sentía que es parte del programa y que tengo que hacerlo. Y era como que, ok, lo voy a conocer y me voy a dejar y me voy a abrir. Todo bien, pero ay, es como que tengo una mezcla de sentimientos. Es como que siento que si conozco a otra persona, ¿cómo confiar en esa persona que no él va a ir a hacer lo mismo que hizo este otro Sebastián, a decirle cosas a Andrés, Ajá. a decirme cosas a mí? Sí, te entiendo. O sea, ¿cómo no me voy a sentir con miedo si siento que de la nada estoy como que cayéndome así sin paracaídas? Yo, o sea, lo único que estábamos hablando es de nuestros sentimientos y nada más. Simple y sencillo, hablamos de nuestros sentimientos. Y de ahí me preguntó de qué pasaba en mi casa y le dije, nada, lo mismo de siempre, las discusiones entre Sebastián y Miguel del mismo tema. Y ahí se puso sensible y dijo, no puede ser posible que sigas discutiendo ese tema y que no, o sea, es como que no lo admita alguien, ¿entendés? No, Pero es no, que- no es que admitan si el están- error. Y me dijo, no puede ser posible que sigan hablando esas cosas de mí. Eso es número uno. Y el número dos, déjame que me acuerde qué fue lo que me dijo. Algo como que esas cosas le afecta de que me las estén diciendo a mí y que también sienten mi angustia y que etcétera, ¿me entendés? Pues Porque claro, también o sea, se proyectan, ¿me entendés? En Porque algún estaba- punto lo que tú nos preguntaste.
El terror del poder del amor. En este reality, que es muy real, se dan todo tipo de conexiones. Pero no voy a permitir que nadie en este reality me llame otra vez mentiroso. ¿Quién fue de Zapa? O sea, ella es la única dueña de sus sentimientos y de sus palabras. Ok, amor, ¿qué pasará ahora? Sería mejor que saliera a la luz la verdad antes de la gala. Hay gente que tiene miedo de hablar, no sé por qué. Quiero saber qué pasó entre Amor y Jessica. Jessica, yo nunca te reclamé nada, ¿eh? Nada más. Sí, me gusta Miguel. Y si me toca salir de acá por decir la verdad, voy a salir por hacerlo. El poder del amor tiene la verdad. No me digas nada cuando tú andas besándote con otro. Vamos a hacer este juego que es bastante divertido porque en esta ocasión yo voy a poner a los chicos en fila. Yo estoy oliendo. ¿Qué quieres? ¿Cachete, boca, qué? No, hoy. Lo que tú quieras. No sé quién es, pues. Él es Jorge. Yo lo vi como televidente y le doy toda la razón a Andreita. Bueno, chicos, voy a anunciar el premio